Ella declaró frente a todos los mayores que su matrimonio con él había llegado a su fin, que en realidad nunca hubo mucho sentimiento entre ellos y que sería una separación amistosa. El hombre a su lado ni siquiera alzó los párpados, pero su mano izquierda, con el anillo de matrimonio, se apretó en secreto hasta que los nudillos se volvieron blancos. Esa noche, en el vestidor, mientras ella empacaba sus cosas para irse, él le agarró la muñeca. Sus dedos fríos se deslizaron bajo el dobladillo de su vestido, recorriendo lentamente su muslo, haciendo que su cuerpo temblara. Con una actitud feroz, pero con las comisuras de los ojos enrojecidas al hablar, dijo: «Señorita, ¿puedes dejar de hacer berrinche? Me pones nervioso». Resultó ser un gran perrito lastimero. Capítulo 1. Diego dejó la carpeta a un lado y se acercó a mí con una sonrisa radiante, levantando el certificado de matrimonio. La encargada de tomar las fotos era una señora amable que no paraba de elogiar lo bien que hacíamos pareja mientras presionaba el botón de la cámara. Sosteniendo el certificado, sonreí con incomodidad. «Ay, niña, estás muy nerviosa. Tu sonrisa no se ve natural». La señora frunció el ceño y sugirió: «¿Por qué no te giras y miras a tu marido? Así, voltéate y míralo». Siguiendo sus instrucciones, me giré y levanté la vista hacia Diego. Él, sin ningún reparo, bajó la mirada y esbozó una sonrisa dirigida a mí. Sus ojos almendrados brillaban como estrellas, llenos de luz. «Mira a tu marido, tan alto y guapo». Seguro que las chicas hacían fila para perseguirlo, pero al final fue a ti a quien eligió. Sabía que la señora solo intentaba relajarme con sus bromas. Señora, ahí se equivoca. Fue ella quien me persiguió a mí, insistente como una mosca. No me quedó más remedio que aceptar. A Diego no le gustó ese comentario y, con las cejas fruncidas, se apresuró a explicarle a la señora, hasta que le di un golpecito juguetón. Él exageró un dai, fingiendo dolor. Así, varias fotos llenas de falsa ternura y cariño quedaron perfectamente capturadas. Al salir del registro civil, subí al coche de Diego. Con sus largos dedos, seleccionó algunas fotos y las compartió en el grupo familiar. Yo, en un acto de complicidad, también expresé mi emoción por el reciente matrimonio. Los mayores no tardaron en enviar sus bendiciones, y ambos mantuvimos una animada conversación en el chat, como la pareja perfecta que fingíamos ser. Mientras el grupo familiar bullía de actividad, dentro del coche reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el sonido del teclado y nuestra respiración. Cuando terminé de responder a los mayores, miré de reojo a Diego. Todavía estaba escribiendo, con los párpados caídos, los labios apretados y una expresión completamente neutra. Difícil creer que era el mismo marido que minutos antes me había sonreído con tanta sinceridad. ¡Qué buen actor! Cuando nos divorciemos, tendré que darle un premio a la mejor interpretación. Me quité el anillo del dedo anular y lo guardé en el bolsillo. «Me voy», dije sin más, bajando del coche antes de que pudiera reaccionar. Caminé unos pasos para buscar un taxi, pero pronto el coche de Diego se detuvo a mi lado. Bajó la ventanilla y, con una sonrisa pícara, gritó: «¿A dónde vas, guapa? Déjame llevarte». Parecía un verdadero gamberro. No tenía ánimos para seguirle el juego, así que le hice un gesto de hastío con la mano, indicándole que se fuera. Él respondió levantando la mano izquierda en un gesto completamente distinto. Si antes había sido mi vete ya, ahora era su hasta la próxima. Todavía llevaba el anillo de matrimonio. Sabía que luego tendría que volver a casa de los Sánchez y seguir actuando frente a los mayores. Diego era mucho mejor actor que yo, así que era natural que llevara más peso en esta farsa. Al fin y al cabo, a quien más se le da, más se le exige. Media hora después, frente a la puerta de un reservado. Revisé el anillo en mi bolsillo y, por precaución, lo guardé en el compartimento más interno de mi bolso, cerrando bien la cremallera. Aunque no le daba mayor importancia, perderlo podría dar pie a comentarios malintencionados de las cotillas de la familia Sánchez. Al entrar, mi mirada se posó directamente en Adrián. Estaban jugando a las cartas. Todos me saludaron al verme, excepto Adrián, que apenas me lanzó una mirada indiferente, sin molestarse siquiera en alzar la vista. Pepe me arrastró a jugar videojuegos, pero distraída como estaba, perdí varias veces seguidas. Al notar que no dejaba de mirar hacia Adrián, Pepe dejó el mando y me llamó enamorada, diciendo que mejor me dedicara a admirar. Le acaricié la cabeza. «Qué bueno eres», dije, antes de tomar mi copa y recostarme en el sofá para observar a Adrián con calma. Llevaba un mes de viaje de trabajo, y hacía 3 semanas que no lo veía.
La semana restante la había pasado inventando excusas para visitar a un amigo en otra ciudad, un amigo que resultó ser su socio. A los pocos días de volver, me informaron de que me casaría con Diego Sánchez, el heredero de los Sánchez. Sí, me lo informaron, sin opción a rechazo. Ambos intentamos rebelarnos, pero fue inútil. Yo, Martina, jamás había sufrido humillaciones. Mi familia siempre me había mimado, y si alguien me hacía algo, mi hermana se encargaba de devolverlo multiplicado por 5 o por 10. Todo el mundo sabía que la segunda hija de los López no era alguien con quien meterse. Nunca imaginé que, en esta era de libertad matrimonial, acabaría siendo obligada a casarme. Un auténtico chiste. Antes de que mi prometido y yo formalizáramos nuestra relación, solo nos habíamos cruzado 3 veces en cócteles, estrenos de películas o exposiciones de arte. Y ni siquiera habíamos intercambiado palabras. Mi mente se llenó de pensamientos caóticos. Bebí un trago, ahogando el nudo en el pecho, y centré de nuevo la atención en el rostro de Adrián. Parecía tener una mala mano, pues fruncía el ceño, concentrado, clavando la mirada en sus cartas. Sus rasgos se veían firmes, como si en lugar de un simple juego de póker estuviera dirigiendo algún asunto de Estado. Me resultó adorable su expresión de seriedad. Después de un rato, con mi copa casi vacía, terminaron la partida. Uno de ellos había perdido mucho y se negaba a seguir jugando. Los demás se burlaron. ¿Crees que has perdido tanto como Adrián? Lleva 5.000 euros y sigue firme. Adrián, convertido en el blanco de las bromas, no se molestó. Esbozó una sonrisa, como riéndose de sí mismo. Como el chico no quería seguir, José me dijo, si él no juega, Martina, ¿por qué no te unes tú? El asiento vacío estaba junto a Adrián. Dejé mi copa y me disponía a levantarme cuando oí su voz indiferente. He perdido demasiado. No juego más. Pepe me miró. José y los demás también volvieron sus miradas hacia mí. Por un segundo, el aire se congeló, hasta que sus voces L. Tan pronto como pronunció esas palabras, antes de que la atmósfera se volviera incómoda, fui yo quien habló primero, rodeando los hombros de Diego y saliendo del lugar. Entonces, hazme el favor de acompañarme, hermanito. Al llegar abajo, Diego no dejaba de enumerarme en voz baja los defectos de su hermano: cara de pocos amigos, temperamento ocasionalmente explosivo, arruinar el ambiente, no saber cuidar a las chicas. En resumen, aparte de ser guapo y tener buen cuerpo, no tenía muchas virtudes. Mientras escuchaba su parloteo, de repente le pregunté, la última vez que trabajó con Isabella, tú estabas a su lado todo el tiempo, ¿verdad? Dime, ¿ante ella también ponía cara de pocos amigos? ¿Se volvía explosivo? ¿Arruinaba el ambiente? ¿No la cuidaba? Diego me miró con sus ojos claros y distintos, luego bajó los párpados y guardó silencio. Ya tenía mi respuesta en el corazón. Llamé al tío José para que viniera a recogerme en coche. Diego seguía a mi lado diciéndome palabras de consuelo, pero no le prestaba atención, mi mente estaba completamente en blanco. Hasta que apareció Adrián. Con el rostro frío, le dijo a Diego que regresara, que el señor Sánchez lo necesitaba y que incluso le había llamado hace un momento. Diego dijo que no lo había escuchado, sacó su teléfono para confirmar. Probablemente la señal en el ascensor era mala y no lo había recibido. Yo pensé que estaba actuando. Probablemente no quería que su hermano pasara mucho tiempo conmigo, temiendo que cambiara de bando. Era mi mezquindad. ¡Qué ridículo! ¿Cómo podría un extraño como yo, que solo había convivido con él medio año, hacer que me traicionara? Después de que Diego se fue, Adrián se quedó. Supongo que era para cumplir con el espérame hasta que mi hermana suba al coche que Diego había dicho antes, a lo que él había respondido con un simple sí. El invierno aún no terminaba. Un viento frío sopló y me envolví la cara con la bufanda, estremeciéndome. En cambio, él, no sé si había bajado apurado o qué, solo llevaba una camisa fina, sin abrigo. Parpadeé y le dije, Adrián, regresa. No respondió, solo se quedó de pie erguido, claramente sin ganas de conversar. Tomé una decisión en mi corazón, di un par de pasos hacia él y, mirando su perfil bien definido bajo la luz de las farolas, exhalé y pronuncié las palabras que lo harían feliz: vete. Te prometo que no te molestaré más, no me acercaré a tus amigos, ni apareceré en tu campo de visión. Porque tienes a alguien que te gusta. Porque me he casado. Se dio la vuelta y me miró desde arriba. Vi incredulidad sin disimulo en sus ojos. Parecía no poder creer que yo hubiera dicho eso. Tuve que golpearme el pecho para asegurarle, Laura siempre cumple lo que dice, tranquilo. Justo entonces,
El tío José detuvo el coche suavemente a nuestro lado. Subí y observé cómo su figura se reducía hasta convertirse en un punto. Se acabó. Ahora me dedicaría por completo a mi gran carrera actoral. Me sequé rápidamente una lágrima con el dorso de la mano y me soné la nariz. Estaba decidida a competir con Javier por la cima. Capítulo 2. Durante los 2 días de cena con Javier y los mayores de la familia Sánchez, comprendí un hecho profundo. Javier era increíblemente bueno actuando, en un nivel que yo no podía alcanzar. Era un talento natural, bendecido por los dioses. ¿Cómo podría yo, que apenas estaba descubriendo mis habilidades, alcanzarlo? Mientras atendía a uno y otro, Javier siempre me protegía, ya sea porque temía que mi actuación fuera torpe o porque quería crear la ilusión ante los mayores de que adoraba a su nueva esposa. Fuera cual fuera la razón, gracias a Javier, tuve paz y menos preocupaciones. Habíamos acordado de antemano no celebrar una boda formal, solo una cena íntima con ambas familias. Nunca imaginé que esa cena duraría 2 días. Como decía la abuela Sánchez, hay que atender a todos los parientes. Por la noche, el conductor nos llevó a Javier y a mí a nuestro nuevo hogar en la ciudad, una de las varias propiedades que los mayores nos habían preparado, convenientemente ubicada. Javier, probablemente agotado de actuar todo el día, parecía cansado, sentado a mi lado en silencio, mirando su teléfono. Yo también estaba exhausta, sin ganas de moverme, y sin darme cuenta, me quedé mirando las venas de sus manos. Al llegar y subir en el ascensor, rompí el silencio. Gran actor, el dormitorio principal es tuyo, yo tomaré la habitación de invitados. El dormitorio principal era más espacioso y con mejor vista. Él salió del ascensor con sus largas piernas, volteó y me lanzó un guiño. Oh, la hermanita sabe preocuparse por su hermano mayor. Casi me da náuseas. 5 minutos después, cuando Javier vomitaba descontroladamente en el baño, supe que quien casi moría de asco no era yo, sino él. No había bebido mucho, pero al verlo tomar traguito a traguito, asumí que su tolerancia era buena. Resultó que era un débil. Por eso estaba callado en el coche, incómodo para bromear. Le di palmadas en la espalda, lo ayudé a enjuagarse y le limpié la cara con una toalla caliente. Con gran esfuerzo lo acosté, le quité la ropa y los zapatos, y encendí el humidificador. Al terminar, me senté junto a su cama y, viéndolo dormido, no pude evitar darle 2 palmadas en la cara. ¡Qué rabia! ¿Por qué no dijo que no podía beber? Al final, terminé cuidándolo. De repente, agarró mi muñeca con precisión, sus ojos claros y despiertos. Laura, ¿por qué me golpeas? Sin esperar respuesta, añadió serio, estamos casados. Aunque no sea real, legalmente esto es violencia doméstica, ¿lo sabías? Qué lógica más tonta. Si no puedes beber, dilo. ¿Para qué fingir? Casi me río de la ira. Es porque sus ojos se cerraron lentamente, su voz se apagó, porque había decidido que si tenía esposa, la protegería, sin dejar que sufriera. Parecía que su momento de lucidez había sido efímero. Me acerqué a su boca, curiosa. ¿Por qué? Si tengo esposa, debo protegerla, sin permitir que sufra. Estaba demasiado cerca. Sus labios rozaron mi oreja, suaves y cálidos, haciéndome estremecer. Hasta mi corazón latía descontrolado. Esa sensación me perseguía incluso al día siguiente en clase. ¡Qué extraño! El tiempo voló. Para abril, 2 meses después de casarnos, Javier y yo habíamos llegado a un acuerdo. Podíamos dormir en cualquiera de las propiedades, sin fingir para los mayores. Javier siempre estaba viajando, rara vez en la mansión del centro. Como mi universidad estaba cerca, a veces iba allí, pues era mucho mejor que el dormitorio estudiantil. Durante un rodaje en la universidad, el señor Sánchez me contactó después de mucho tiempo, invitándome a una reunión. Dijo que tenía un gran anuncio. Recordé mi promesa a Adrián y rechacé la invitación, alegando que tenía trabajo. Pero el señor Sánchez insistió, amenazando con romper nuestra amistad. Considerando sus esfuerzos por unirme a Adrián, al final acepté. Iría, me quedaría callada y me iría con una excusa. Llegué deliberadamente tarde, pero el señor. Esquivé su mano y lo miré fijamente con el porte de una heroína. Él, sin embargo, soltó una risa baja, dejando al descubierto sus pequeños colmillos, y dijo, «Realmente estás borracha». Tras una pausa, como resignado, murmuró para sí mismo, «Ah, ¿cómo dice ese viejo refrán? Ojo por ojo, diente por diente. Ahora me toca cuidarte». ¿Por qué diablos volví hoy? Las figuras frente a mí dejaron de estar borrosas y pude distinguirlo claramente. Era Adrián.
Su expresión de fastidio era encantadora. Sus manos también lo eran. Adrián era encantador. Cuando se acercó para ayudarme a levantarme, aproveché la oportunidad y, como movida por un impulso inexplicable, lo besé. Justo en los labios. El Adrián frente a mí mostró una clara expresión de sorpresa, quedando paralizado por unos segundos, como un gato con el pelo erizado. Medio minuto después, su mano grande descendió de nuevo, acariciando suavemente mi cabeza como si yo fuera la gata asustada. ¿Cuánto has bebido? ¿Te sientes mal? ¿Necesitas vomitar? Su voz era tan suave como el agua, deslizándose hasta mis oídos. Abrí los ojos de par en par, mirándolo directamente, y moví los labios. Quiero besarte. Al oír esto, retrocedió, tropezando con algo y cayendo medio sobre el sofá detrás de él. Aproveché el momento y, ágilmente, me monté sobre él. Él me miró con cautela y amenazó con ferocidad. Isabella, ¿te atreves? Antes de que pudiera terminar, me incliné y lo besé de nuevo. ¿Cómo no iba a atreverme? En toda mi vida, lo que más he odiado es que me amenacen. Era tan inocente que en un par de movimientos logré abrir sus labios sellados. Sorprendido, me permitió explorar el sabor de su boca, y pronto, el aroma intenso del vino tinto también impregnó sus labios. Cuando terminó el beso, me miró jadeando ligeramente, las comisuras de sus ojos enrojecidas como el vino, su piel sonrojada llegando hasta las orejas. Recuperando el aliento, me miró en silencio y preguntó, «Isabella, ¿estás sobria?» Sus ojos oscuros como el ébano parecían hipnotizarme. Asentí. Bien, entonces dime, ¿quién soy? Eres el Adrián cuya expresión de fastidio me encanta, cuyas manos me encantan, cuya persona me encanta, respondí obedientemente. Eres Adrián. Adr. Antes de que pudiera alargar la segunda sílaba, se incorporó, sujetando mi cabeza con su mano grande y tragándose mis palabras con su boca. Su beso fue intenso y repentino. En sus brazos, él tomó el control por completo. Entonces entendí que su anterior comportamiento no era inocencia, sino desconcierto y falta de preparación. Beso tras beso, su mano izquierda se deslizó bajo mi blusa. Era mediados de abril, el clima ya cálido, y en casa solo llevaba una blusa fina de manga larga. Sus dedos, frescos al tacto, hicieron que cada centímetro de piel que tocaban se estremeciera levemente. El desarrollo de los eventos fue inesperado, pero al mismo tiempo, parecía tener sentido. Entre la absurdidad y los efectos del alcohol, mi cabeza daba vueltas. Pero bajo la fría luz de la luna, veía claramente sus cejas arqueadas y sugerentes, su nariz perlada de sudor, sus labios entreabiertos jadeando. Por un instante, esa imagen quedó grabada en mi memoria. Al notar que lo miraba fijamente, él también me sostuvo la mirada por un momento, con una sonrisa en los ojos, antes de inclinarse para besarme los párpados. Cerré los ojos obligada, pero incluso así seguía viendo su imagen, cada detalle volviéndose más nítido. Creo que realmente estaba mareada. Asterisco asterisco, capítulo 3, asterisco asterisco. No sé qué hora era por la mañana cuando, aún sumida en el sueño, alguien me pellizcó la cintura y susurró al oído, «Isabella, despierta, vamos a correr». Harto de que interrumpiera mi descanso, ni siquiera abrí los ojos. «Adrián, ¿no sabes cómo tratar a una dama?» «Lo sé», respondió Adrián, como si lo hubiera pensado seriamente. «Pero no huelo perfume ni toco joyas aquí». «Vete al diablo». Me cubrí la cabeza con la manta, ignorándolo, y pronto volví a dormirme. Cuando desperté, eran casi las 12. Mi teléfono estaba en silencio, aunque recordaba que había sonado durante la borrachera. Había muchas llamadas y mensajes. Con un dolor de cabeza insoportable y el cuerpo incómodo, no me detuve a revisarlos. Tomé mi ropa de casa y fui a ducharme. En el espejo, mi cuello y pecho estaban cubiertos de marcas, mi cintura salpicada de rojos dedos. Al mirar la pared y la ducha, los recuerdos de la noche anterior con Adrián me hicieron enrojecer. Confusa, me di una ducha rápida y salí a comer. El desayuno, seguramente dejado por Adrián, ya estaba frío. Lo calenté un poco y me senté a comer en silencio. Mientras comía, respondí lentamente los mensajes. Mis ojos se posaron en el sofá, ahora limpio tras el ajetreo de la noche anterior. El suelo, antes desordenado, también estaba impecable. Adrián no solo era un buen actor, sino también un excelente limpiador. Entre los mensajes, uno de mi compañera Laura preguntaba dónde estaba, mencionando que habían llamado varias veces. Luego añadió que ya estaban grabando y que le avisara cuando viera el mensaje. La llamé de inmediato.
Afortunadamente, no había retrasado el rodaje. Me habría sentido fatal. Al hablar, noté que mi voz estaba ronca. Laura, perspicaz como siempre, soltó una risita maliciosa. ¿Con qué galán pasaste la noche? ¿Por qué te levantaste tan tarde? La evadí con un par de excusas y colgué. ¿Galán? La imagen de Adrián apareció en mi mente. Asentí sin darme cuenta. Definitivamente, era un galán. Mis amigos Javier y Diego también habían preguntado por mi repentina salida. Les dije que algo había surgido, y dejé los demás mensajes sin responder. Me puse un suéter de cuello alto para ocultar las marcas, me maquillé rápido y me dirigí a la universidad. La filmación de la tarde fue sorprendentemente fluida, el clima perfecto, los actores en su mejor momento, y terminamos una hora antes. Luego vino la cena habitual. Quizás al relajarme después del trabajo, los pensamientos comenzaron a invadirme. Laura no dejaba de decirme que estaba distraída, que algo pasaba. Por supuesto, lo negué una y otra vez. Solo repetía mentalmente. Solo esta vez, solo esta vez. Adrián y yo acordamos no interferir en la vida del otro. Un momento de pérdida de control no cambia nada. Sí, eso es. Terminamos de cenar pasadas las 8. Los demás querían seguir la fiesta, pero yo no estaba de humor. Me excusé y tomé un taxi a casa. Antes de entrar, dudé un momento, preguntándome cómo enfrentarme a Adrián. Al ver que sus zapatos no estaban en la entrada, respiré aliviada. ¿Desde cuándo temía verlo? Era cosa de 2 adultos. No finjas, allá hay un montón de rubias de ojos azules, seguro no te alcanzan los ojos para mirarlas a todas, le dije con un tono ligeramente sarcástico, pero sin darme cuenta, llevé mi mano al pecho, donde sentía que mi corazón latía cada vez más rápido. Sí, hay muchas chicas hermosas, su voz atravesó la estática del teléfono y llegó clara a mis oídos, pero ninguna es tan guapa como tú, de verdad. Su tono sonaba completamente serio, y esas 2 palabras finales, de verdad, parecían sellar su sinceridad. No tuve tiempo de reaccionar, solo escuché los fuertes latidos de mi corazón. Estaba a punto de salírseme del pecho. Menos mal que era solo una llamada. Si Diego viera cómo me pongo ahora, seguro no se perdería la oportunidad de burlarse de mí. Antes de que pudiera decir algo más, Diego volvió a su actitud despreocupada. Lo de mi tía lo arreglaré cuando vuelva, te prometo que recuperaré tu dignidad. ¿Confías en mí, hermano? La verdad es que no quería que me prometiera eso. Solo quería saber por qué se había ido sin decirme nada. Colgué el teléfono y me acosté en la cama. Al cerrar los ojos, veía a Diego. Al abrirlos, escuchaba su voz. Pero ninguna es tan guapa como tú, de verdad, había dicho. Eres tan hermosa que no podría dejarte para andar por ahí con otras. Su risa baja, cuando me llamaba Lola, su respiración cerca de mi oído. Yo era la que había confundido amor y deseo. Dormí de manera agitada y al día siguiente me levanté para un día de rodaje en la universidad. Al anochecer, para mi sorpresa, Diego había regresado sin decir nada. Este hombre, se va sin avisarme y vuelve igual. Lo vi mientras cenaba. Llevaba un traje gris claro, impecable, con el flequillo que solía tener sobre la frente ahora peinado hacia un lado. Parecía todo un caballero. Con gesto galante, me acercó la silla, sus ojos llenos de una sonrisa cálida. Lola, siéntate. De no ser por esa sonrisa pícara que asomó después, casi hubiera creído que era sincero. Su actuación era simplemente magistral. ¿Por qué regresaste de repente?, le pregunté en voz baja. Para vengarte, respondió, sus ojos brillando como diamantes, con una expresión seria. ¿Creen que pueden meterse con mi mujer y salirse con la suya? Mi corazón se saltó un latido. Intenté mantener la compostura, pero sabía que mis orejas estaban rojas. No podía tomar en serio sus bromas. Antes de que pudiéramos hablar más, su tía comenzó a contar chismes de la farándula y luego, casi sin querer, se burló de mi carrera. El mundo del espectáculo es tan sucio, las familias respetables lo desprecian. Oye, Lola, tú estudias dirección, ¿no? ¿Vas a seguir en ese ambiente después de graduarte? No es que vaya a seguir, pero sí a contar las historias que me gustan, respondí sin inmutarme. No es que quiera entrometerme, pero al entrar en la familia Sánchez, deberías aprender a ser una buena esposa. Con el título de nuera mayor, no puedes andar haciendo cosas vergonzosas que luego la gente comente a tus espaldas, dijo con un tono aparentemente dulce, pero cargado de veneno. Dejé los palillos sobre la mesa y, tras un momento, iba a responder cuando Diego, a mi lado,
me miró y con una sonrisa me indicó que no lo hiciera. Sus ojos parecían decir, no te preocupes, yo me encargo. Y vaya que se encargó. No le dejó ni un ápice de dignidad a su tía. Llevo mucho tiempo queriendo decir esto, pero como somos familia, no quería crear tensión ni molestar a los abuelos. Primero, les pido disculpas a ellos, pero hoy debo hablar, porque parece que algunos creen que todo me da igual, dijo Diego, su mirada volviéndose fría, aunque llena de remordimiento al mirar a los abuelos. A los 10 años perdí a mis padres. Si no fuera porque los abuelos me cuidaron, esta familia no habría sido un hogar para mí. No hablaré de cómo me trataron cuando ellos no veían, continuó con voz helada. Nunca me ha importado mucho, porque al fin y al cabo somos sangre, y los considero familia. Sus burlas las tomaba a risa. Pero se volvió hacia mí, pronunciando cada palabra con claridad, a mi esposa la protegeré. Lola es mía desde que se casó conmigo. En su casa nunca sufrió humillaciones. ¿Cómo es que ahora hay gente que se atreve a faltarle el respeto? Debe ser por mi culpa. Mi esposa hará lo que quiera. ¿Acaso es malo que tenga una pasión? Olvídense de buena esposa. No me casé con ella para convertirla en mi propiedad. Tiene sus propias decisiones y yo las respeto. Nuestra relación no necesita opiniones ajenas. Su perfil, marcado y varonil, irradiaba una intensidad abrumadora. Había convertido algo pequeño en un asunto serio, sin dejar espacio para réplicas. Estaba a punto de morir de amor. Capítulo 4. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro de Diego, cerca del mío. Anoche, después de volver a casa, él había tomado la iniciativa. Yo no me resistí. Sus palabras de ayer aún resonaban en mis oídos. Confundida, apoyé mi mano en su mejilla. Sus cejas eran gruesas y bien formadas, la línea inferior de sus párpados larga, extendiéndose profundamente hacia las sienes. Su nariz era alta, sus labios ni demasiado finos ni gruesos, perfectos para morder. De repente, sentí ganas de mimarlo. Cuando quiero consentir a alguien, lo hago sin medida. Aunque mis padres y hermana me criaron con moderación y tacto, mi forma de amar es diferente. Doy todo por complacer a la persona. Mientras pensaba en esto, Diego abrió los ojos, adormilado como un cachorro recién despierto, terriblemente adorable. Recuperó la lucidez y, como yo no aparté la mirada, sus orejas se enrojecieron al instante, casi sangrantes. Las pellizqué suavemente. Ya estás despierta, dijo, tomando mi mano. ¿Salimos a correr? Sí, a correr. A los 5 minutos me arrepentí. Mi cuerpo estaba adolorido, las piernas débiles. Diego, en cambio, parecía lleno de energía y, al ver mi flojera, me tomó del brazo para seguir al trote. El vecindario era grande, lleno de vegetación y aire fresco. Como yo seguía rezongando, él, fastidioso, susurró cerca de mi oído, si no te pones en forma, ¿cómo voy a poder ser más enérgico la próxima vez? ¡Cállate! No digas esas cosas a esta hora, le golpeé indignada. Está bien, está bien. Entonces te lo diré esta noche, entre besos, dijo con una sonrisa pícara. Eres insoportable. Lo perseguí un rato y, sin darnos cuenta, llegamos a casa. Se detuvo, tomó mi mano y la besó. Me quedé paralizada. Bajo la luz del amanecer, con gotas de sudor en la frente, Diego me miró fijamente y luego sonrió, mostrando sus pequeños colmillos, como si intentara seducirme. Ni los universitarios más jóvenes tenían su aura juvenil, vibrante como un girasol que se inclina hacia el sol. Ese día estaba corriendo cuando vi tu mensaje, dijo serio. Por eso te llamé jadeando. Dije. Me tomé del brazo del hombre a mi lado y le sonreí a todos con una sonrisa dulce y elegante. Este es Diego Fernández, mi esposo. Nos casamos hace 4 meses. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Diego cubrió mi mano con la suya, su palma cálida, y sentí que las emociones burbujeaban dentro de mí. No había encontrado el momento adecuado para decirlo, y me daba vergüenza traerlo aquí específicamente para presentarlo, así que lo mantuve en secreto. Lo siento mucho. Mis compañeros de clase parecían no creer lo que escuchaban. Diego y yo nos dirigimos hacia mis padres y mi hermana, y por el rabillo del ojo vi a Javier y a Laura, junto a Adrián y Martina tomados de la mano. Martina iba vestida de manera muy discreta, con gorra y mascarilla, entrelazando sus dedos con los de Adrián. Recordando ciertos eventos pasados, parecía entender algo, pero lo que había quedado atrás ya no tenía nada que ver conmigo. Le pedí a Diego que esperara un momento y me acerqué al grupo. Laura,
Con incredulidad en el rostro, me preguntó tartamudeando, «Hermana, ¿de verdad te casaste?» Así es. Cambié de tema. Gracias por venir a mi graduación. Luego hice el gesto de cerrar una cremallera en la boca hacia Adrián y Martina, diciendo en voz baja, «Guardaré el secreto». Javier permaneció en silencio, perdido en sus pensamientos. Justo cuando me iba, me llamó. Sus ojos oscuros, profundos como un abismo, parecían ocultar corrientes subterráneas. Me entregó un ramo de flores, mirándome fijamente. «Feliz graduación, Isabella». Acepté el ramo con elegancia y le devolví una sonrisa cortés. «También te deseo un futuro prometedor». Esa noche, después de cenar con mi familia, Diego me llevó a casa. Durante todo el trayecto apenas habló, ensimismado en sus pensamientos, y respondió con frialdad cuando intenté conversar. Decidí ignorarlo. Era mi día de graduación, y yo, la segunda hija de los Fernández, era demasiado orgullosa para mendigar su atención. Después de Javier, mi autoestima había vuelto más fuerte que nunca. Al llegar a casa, me bañé y me metí en la cama con el corazón lleno de ira. Apreté las orejas de mi peluche y le di unas palmadas en el trasero, diciendo con enojo, «Como no hables, te quedarás mudo. Ya no te voy a consentir más». Lo arrojé a un lado y, antes de dormir, revisé mi WhatsApp sin éxito. La conversación con el primogénito de los Fernández seguía sin nuevas actualizaciones. Frustrada, dejé el teléfono y enterré mi cara en la almohada. Después de dar vueltas un buen rato, el cansancio del día me venció y finalmente me dormí. Al despertar, me encontré abrazando al peluche. Al salir de mi habitación, pasé por la puerta cerrada del dormitorio principal. Me acerqué y escuché, pero no había ningún sonido. A esa hora, Diego ya debía estar en el trabajo. En la cocina encontré el desayuno preparado y una nota con su letra desordenada. Me fui de viaje de negocios. Otra vez. Ayer no aclaró nada y ahora se iba sin más. Arrugué la nota y la tiré al basurero con rabia. Diego Fernández, ya no me importas. Capítulo 5. Pocos días después de graduarme, Laura y yo empezamos a trabajar en la empresa. Era una reconocida compañía de medios. Durante nuestras prácticas ya nos habíamos familiarizado con las responsabilidades del puesto. Ahora trabajaríamos en un programa de observación de la vida cotidiana de celebridades, resaltando aspectos interesantes y significativos. El equipo ya había seleccionado a varios participantes, pero uno canceló a último momento, dejando algunas opciones alternativas. Al revisar la lista, descubrí con sorpresa que Javier estaba entre ellos. Pero mi jefe aclaró, Javier fue uno de nuestros principales invitados, pero rechazó la invitación. Dijo que no le gusta exponer su vida privada al público. Era típico de él. Respiré aliviada. Unos días después, Laura me invitó a cenar. Había prometido a Javier no ver más a sus amigos, pero Laura me llamó llorando, diciendo que había tenido un accidente. Corrí hacia allá. Al encontrármelo sano y salvo, con una sonrisa triunfante, me di cuenta de que me había engañado. Entramos a un restaurante cercano. Laura devoraba su comida mientras yo apenas probaba bocado. Últimamente no tenía mucho apetito. ¿Sabías que alguien de tu empresa invitó a mi hermano a participar en el programa? Él dijo que no, comentó Laura entre bocados. Lo sé, asentí. Cuando Laura decía hermano, solo podía referirse a Javier. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy en el equipo de producción, expliqué, pasándole servilletas. ¿Seguirás con el proyecto cuando empiece la grabación? ¿Harás entrevistas? Por supuesto, respondí, bromeando. Sabes bastante. Claro, hice mucho más. Termina de comer y vámonos. No profundicé en sus palabras. Al día siguiente, mi jefe anunció que Javier había aceptado participar. No lo entendía. Siempre había sido reservado, protegiendo su privacidad. Solo unos pocos amigos tenían acceso a su hogar, principalmente Adrián y Laura. No podía creer que aceptara un programa que invadiría su espacio personal. Pensé que quizás alquilaría un lugar temporal para las grabaciones. El problema ahora era yo. Como expretendiente suya y ahora casada, prometí evitar el contacto con él. Pero como productora del programa, sería inevitable vernos. Sería incómodo. Después de mucho reflexionar, Laura me animó. Era nuestra primera experiencia en un programa de televisión, una gran oportunidad de aprendizaje. Además, ya habíamos invertido mucho tiempo en el proyecto. El trabajo era trabajo. Debía ser profesional. Decidí continuar. Una semana después,
el equipo llegó a la casa de Javier para grabar. Su hogar, en tonos grises, blancos y negros, era minimalista y elegante, impecablemente limpio. No esperaba que realmente nos permitiera entrar. Me pregunté cuánto le habrá costado tomar esa decisión. El encuentro no fue tan incómodo como temía. Para mí, él era solo un invitado. Para él, yo era simplemente una miembro más del equipo. Durante la grabación, descubrí que su vida era monótona: leer, componer, ver series o salir a caminar en busca de inspiración. Confirmaba su respuesta durante la entrevista inicial: mi vida es bastante aburrida. Para celebrar el éxito del primer día de grabación, el jefe llevó al equipo a cenar, junto con Javier. Inusual para su tacañería habitual, esta vez eligió un restaurante elegante. Mi apetito seguía ausente. Comí poco y me retiré al baño. Al regresar, un hombre se detuvo a mi lado. Disculpe, ¿conoce a Diego Fernández? No respondí de inmediato. Aún estaba molesta. El hombre, educado, añadió: Fernández, como el apellido, Diego como el nombre. ¿Cómo no iba a conocerlo? Era mi esposo, el que llevaba semanas ignorándome. Aunque mentalmente lo maldecía, mantuve la compostura y sonreí. Claro, es mi esposo. ¿Y usted es? Era José, un viejo amigo de Diego. Lo reconoció por una foto que le habían mostrado. Me invitó a unirme a ellos, donde Diego cenaba con sus amigos. La ironía de la situación no escapó a mi mente. Aunque nominalmente era la esposa de Adrián Sánchez, no tenía ni idea de sus movimientos. No sabía cuándo había salido del país, ni cuándo había regresado, ni dónde se había alojado estos días, qué estaba haciendo o qué tipo de gente le rodeaba. Ni siquiera sabía que esta noche estaba cenando en el mismo lugar que yo. Él alternaba entre la indiferencia y la atención, y yo no tenía la costumbre de romper el hielo. Incluso si surgían pensamientos diferentes, el orgullo de la segunda señorita lo sofocaba. Intenté rechazar la invitación, diciendo que estaba cenando con mis jefes y colegas, que no era conveniente, y que eran viejos amigos. Temía que mi presencia inesperada arruinara el ambiente. Para mi sorpresa, Diego me dijo que todos habían visto mis fotos y estaban ansiosos por conocer en persona a la esposa de Adrián, pero que él nunca había accedido. Pensé que seguir negándome sería descortés, así que al final accedí. Siguiendo a Diego hasta otro reservado, abrió la puerta y, entre el humo del cigarrillo, distinguí inmediatamente a Adrián Sánchez. A diferencia de la imagen formal que siempre proyectaba, hoy llevaba una camiseta holgada y desgastada, unos jeans sencillos y zapatillas blancas. De las 5 personas en la habitación, solo un hombre y una mujer no fumaban. Adrián escuchaba a los demás con una sonrisa en los labios, sus largos dedos sosteniendo un cigarrillo que luego llevó a su boca. Su perfil era definido, la línea de su mandíbula especialmente marcada. El humo escapaba de su nariz y boca, y en esa neblina, su sonrisa pícara y su nuez de Adán resultaban inexplicablemente atractivos. Debía estar perdiendo la cabeza. Diego tosió a mi lado, y todos volvieron la mirada hacia nosotros. Cuando Adrián me vio, sus orejas se enrojecieron al instante, como si alguien hubiera activado un efecto especial. Diego me presentó al grupo. Adrián parecía desconcertado. Tras unos segundos de parálisis, apagó rápidamente el cigarrillo y lanzó una mirada elocuente a sus amigos, como un niño pillado en falta, perdiendo por completo la compostura que mostraba antes. En alguna ocasión le había dicho a Adrián que no me gustaba que la gente fumara, así que en casa lo hacía lejos de mí, en su habitación o el balcón. Pero nunca lo había visto fumar en casa. Esta era la primera vez. Todos fueron amables. Mi plan era saludar y marcharme, pero la única mujer del grupo me agarró del brazo y me obligó a sentarme, insistiendo en que debía quedarme a charlar. Adrián, como si se hubiera quedado sin guión, permanecía callado, jugueteando nerviosamente con su teléfono. Parece que hasta los actores consagrados tienen sus días fuera de foco. Ignorándolo, me dirigí a sus amigos. Siempre he oído a Adrián hablar de sus buenos amigos de la universidad en el extranjero. Por fin los conozco. Gracias por cuidar de él. Hoy fue una coincidencia enterarme de que estaban aquí. La próxima vez, les prepararé algo especial. Al oír esto, Adrián pareció despertar. Dejó el teléfono y, con naturalidad, deslizó su mano por mi espalda hasta reposar en mi cintura. Lo miré, y él me observaba en silencio, como esperando que mis ojos se encontraran con los suyos. Sus ojos, claros y brillantes, parecían contener una luz inextinguible. En la penumbra, apretó ligeramente mi cintura. Lo supe entonces: Adrián Sánchez, el actor consumado, había vuelto.
Asterisco asterisco capítulo 6 asterisco asterisco. Dime con quién andas. Los amigos de Adrián también sabían manejar perfectamente las situaciones. Sabían qué decir en un primer encuentro con la esposa de un amigo, compartiendo anécdotas divertidas de su época universitaria y resaltando, sin pasarse, sus virtudes. Adrián se limitaba a sonreír a mi lado, sin intervenir, mientras yo disfrutaba de las historias. En algún momento, la conversación derivó hacia sus experiencias sentimentales. Agucé el oído, deseosa de no perderme ningún detalle, pero me encontré con su historial amoroso es tan pobre que no hay mucho que contar. De reojo, miré a Adrián. Con esa cara, bastaba que le hiciera un gesto a cualquier chica para que cayera rendida. Era la imagen perfecta del hombre basura. ¿Por qué sus amigos intentaban cubrirle las espaldas? No lo expuse, solo asentí con una sonrisa enigmática. Mi expresión pareció provocar a uno de ellos, que se apresuró a decir, cuñada, no lo dudes. En el instituto, muchas chicas intentaron ligar con Adrián, y él ni las miraba. La chica del grupo añadió en tono de broma, sí, era frío con ellas. Si alguien se le declaraba, le soltaba unas palabras tan duras que las hacía llorar. Llegamos a pensar que era gay. Luego, un chico increíble se le declaró, y también lo rechazó. Ahí nos dimos cuenta, no es gay. Todos rieron. En la universidad, una chica extranjera lo persiguió durante mucho tiempo. Accedió, pero terminaron pronto, resumió ella. Eso es todo su historial amoroso. Sí. ¿Y por qué terminaron, si todo iba bien?, pregunté, clavando el dedo en la llaga. Juro que solo lo pregunté por curiosidad, no por otra razón. El grupo intentó evadir el tema, pero Adrián, que había permanecido callado, habló de repente, no iba tan bien. Solo duró 5 semanas. Al ver que no eludía la pregunta, insistí, ¿entonces por qué terminaron? ¿Incompatibilidad? Adrián volvió a callarse. Esta vez, noté que sus orejas se enrojecieron de nuevo. El ambiente en el reservado se tornó incómodo. Se miraron entre ellos, y bajo mi mirada insistente, el chico que había hablado antes no pudo contenerse. Es que Adrián es frío en la cama, soltó. Ella lo dejó por otro. Me quedé pasmada y giré hacia Adrián. ¿Adrián? ¿Frío? En los 4 meses de nuestro matrimonio de conveniencia, los 2 únicos momentos de tensión sexual habían sido más que suficientes para demostrar su entusiasmo al respecto. Adrián permaneció en silencio, jugando con sus manos, su rostro diciendo claramente, no quiero hablar de esto. Ante su negativa a explicarse, Diego intervino, en realidad, fue ella quien dijo que Adrián era frío. Si lo es o no, es discutible. La chica a su lado asintió con sequedad, sí, es difícil saberlo. Cada vez que le preguntamos, se niega a responder. El chico franco del grupo se lanzó, cuñada, tú sí que lo sabes. Dinos, ¿Adrián es frío o no? Me quedé sin palabras. Otro chico le dio un codazo y susurró, Adrián está aquí. ¿Es el momento? ¿No le das vergüenza? Mejor pídele el WhatsApp a la cuñada y pregúntale luego. El susurro fue lo bastante alto para que todos lo oyeran. Adrián, a mi lado. La revelación de que Adrián era frío me impactó tanto que, cuando brindaron para disculparse, aún no me había recuperado. Iba a coger mi copa cuando una mano me lo impidió. Miré a Adrián. No sé por qué de repente me entraron tantas ganas de comer, sumado a que tenía mis platos favoritos delante, devoré una buena cantidad y terminé satisfecha, incluso solté un pequeño eructo después. Al terminar la reunión, no me entretuve más y tomé un taxi de inmediato para volver a casa. Empujé la puerta con entusiasmo. Don Adrián no me esperaba en la sala. Me dirigí a la habitación principal y, al acercar el oído a la puerta, escuché voces intermitentes desde dentro. Parecía estar en una llamada. A una hora tan tardía, lo más probable era que se tratara de algún asunto urgente de negocios. No era momento de molestarlo. Después de bañarme, ya había pasado la medianoche. Salía por un vaso de agua y, al mirar por la rendija, vi que la luz de la habitación principal ya estaba apagada. Parecía haberse dormido. Volví a mi cama, tomé el muñeco que estaba en la mesilla y le pellizqué la mejilla, riéndome sin querer. ¿Cómo es que hoy estás tan guapo? La hermana ya no te golpeará más el trasero. Apagué la luz principal y encendí la lamparita nocturna. Abracé al muñeco y le susurré, buenas noches. Estaba tan agotada que pronto me sumí en el sueño. No sé cuánto tiempo pasó, pero en medio de mi somnolencia sentí un fresco en la nuca, mientras que mi espalda parecía pegada a un horno, sudando por el calor.
Al abrir los ojos, escuché a don Adrián llamarme con una voz ambigua y coqueta, Isabella. Me asusté y, por reflejo, le di un golpe en el hombro. Para mi sorpresa, él soltó un ay y frunció el rostro al instante, adoptando un tono serio y grave. Me lastimé este hombro hace unos días y aún no se ha curado. Lo siento. ¿Te dolió? Me invadió la culpa y la preocupación. ¿Cómo te lastimaste? Te mentí. Don Adrián. Algún día morirás a mis manos. De repente, se quedó en silencio. Bajo la tenue luz amarillenta de la lamparita, su sonrisa pícara se desvaneció lentamente. Sus ojos, claramente delineados entre blanco y negro, se clavaron en mí, llenos de ternura y amor. No podía discernir si la emoción en su mirada era real o no. Solo sabía que en ese momento lo tenía frente a mí, en mi mente y también en mi corazón. Me gustaba un poco don Adrián. Pero nunca se lo había dicho. ¿Él sentía lo mismo que yo? Cuando actuábamos frente a otros, cuando bromeaba conmigo de manera ambigua, ¿estaba aprovechando para expresar algún sentimiento diferente hacia mí? Nuestras miradas se encontraron, sumiéndonos en un silencio momentáneo. Finalmente, él rompió la calma con un susurro: Isabella, te he extrañado estos días. Bajé las pestañas y me acurruqué obedientemente en su pecho, sin decir nada. No sabía si aquello contaba como palabras de amor. Y, de serlo, eran sinceras o falsas. Si lo confrontaba, ¿las cosas se volverían incómodas y difíciles? La indecisión no era mi estilo, pero no estaba dispuesta a arriesgarme. ¿Se sorprendería si supiera lo que sentía? Me diría incómodo y avergonzado: lo siento, si hubiera sabido lo que pensabas, no habría bromeado así. Creí que solo teníamos una complicidad, sin sentimientos complicados de por medio. ¿Podría seguir actuando con naturalidad frente a nuestros mayores? ¿Seguiría riendo y charlando conmigo frente a nuestros amigos? Si hubiera reservas, la farsa se vendría abajo. Eso era lo que pensaba, lo que realmente creía. Pero las palabras que salieron de mi boca fueron: yo también. Medio en broma, medio en serio. Seguro que no podría distinguirlo. Capítulo 7 Desde aquella noche, don Adrián y yo habíamos alcanzado una complicidad silenciosa sin darnos cuenta. Se manifestaba en pequeños detalles: me avisaba antes de ir a algún lugar, si llegaba tarde por la noche me llamaba para que me acostara temprano, me compraba bolsos y joyas simplemente porque creo que te gustarán. Cuando tenía tiempo, me recogía del trabajo y, al ver a mis compañeros, les pedía con humildad que me cuidaran. Poco a poco, también me acerqué más a sus amigos. Empecé a mencionarlo frente a mis padres, mi hermana y mis amistades. Tanto lo hice que hasta Martina no pudo evitar bromear, diciendo que don Adrián y yo estábamos a punto de convertir nuestra farsa en realidad. Nos comportábamos como un verdadero matrimonio. Respetuosos frente a los mayores, juguetones cuando estábamos solos. Él era como esos chicos populares de la escuela, llenos de energía juvenil pero con un toque de timidez, siempre diciendo tonterías para molestarme. En cuanto reaccionaba, se rendía al instante, abrazándome y llamándome esposa. Por las noches, compartíamos la cama, durmiendo abrazados. Nunca llegué a romper esa barrera invisible. Al ver que él parecía disfrutarlo, me sumergí en esa ilusión aparentemente armoniosa, aunque un tanto extraña. En el trabajo, el programa ya llevaba 4 semanas de grabación y 2 episodios emitidos, con índices de audiencia bastante buenos, especialmente los cortes individuales de Diego Sánchez. Él ya tenía cierta base de fans por haber compuesto canciones para algunos artistas, pero era pequeña. En internet circulaban pocas fotos suyas y no había muchas formas de que la gente lo conociera. Antes había colaborado con algunos grupos populares, y algunos miembros que se llevaban bien con él promocionaron su participación. Por eso, muchos fans vinieron a ver el programa para apoyar a sus ídolos. Terminaron maravillados no solo por el talento de Diego, sino también por su apariencia. Con algo de ayuda de cuentas de marketing y tendencias compradas, le creamos una imagen de solo piensa en su carrera, nada de vida personal. Así, rápidamente ganó una ola de seguidores casuales. El jefe ya nos había comentado que a Diego no le importaba mucho ganar fans, pero necesitábamos promocionar un poco el programa, algo con lo que él no tenía problema. Aún así, me preocupaba que su vida se viera afectada. Siempre había sido reacio a que personas ajenas lo molestaran. No entendía por qué había aceptado participar. Martina me había contado antes que a su hermano nunca le importó la popularidad. Lo único que Diego quería era el reconocimiento de profesionales en la industria. Su meta actual era ganar el gran premio en el Festival de Música de fin de año con su talento.
me parecía muy probable. Si grabábamos todo el proceso, años después, cuando se convirtiera en un respetado maestro, sería un lindo recuerdo volver a verlo. Mientras revisaba comentarios en internet, Martina me envió un mensaje urgente: ven a la sala de edición. Llena de dudas, llegué al lugar, donde solo estaba ella. Misteriosa, me llevó frente a la computadora y preguntó: ¿no es este el llavero que te regalé antes? En la pantalla había una imagen ampliada de un llavero. Martina añadió: incluso tiene tu nombre en inglés. Hacía mucho que me había regalado un llavero caro pero feo, con mi nombre grabado para hacerlo más exclusivo y cursi. Solo sé que ahora me gusta Diego Javier, y quiero decírselo. Porque descubrí que alguien que me gustó mucho en el pasado quizás también sentía algo por mí, porque en mi corazón no quedó más que sorpresa sin ningún otro sentimiento adicional, porque lo primero que pensé fue en Diego Javier, así que, sin razón alguna, quiero contarle lo que siento. Incluso si las cosas no son tan hermosas como imaginaba, incluso si después del rechazo mi orgullo queda manchado, incluso si luego nos quedamos en silencio incómodo, no importa. En este momento, solo quiero estar frente a Diego Javier y decirle que me gusta. Él debería estar en casa ahora. Por alguna razón, sentí un impulso y conduje sin problemas, solo un semáforo más y llegaría. Mientras esperaba la luz roja, ensayaba en mi mente, nerviosa pero feliz, cómo iba a decírselo. Sin querer, giré la cabeza y vi el auto de al lado con la ventana abierta, una chica con cabello rojo ondulado. Y a su lado, en el asiento del conductor, estaba Diego Javier. Ella parecía tener unos 20 años, maquillaje impecable, con un cigarrillo en la boca que intentaba encender. Diego Javier se lo quitó de inmediato. La chica puso cara de desdén y, como venganza, le despeinó el cabello, riéndose sin preocupaciones. Él, como era de esperar, no se enfadó, solo murmuró algo como: deja de molestar. La ventana se cerró lentamente, y la última imagen que vi fue de ella acercándose, como si fuera a besarlo. De repente, sentí ganas de llorar. Lo que presencié fue más impactante que cualquier rechazo imaginado. Al final, la única que tomó todo en serio fui yo. Asterisco asterisco capítulo 8 asterisco asterisco. La luz verde se encendió. Conduje con calma, di una vuelta y regresé a mi casa. La empleada doméstica me dijo que mi padre había acompañado a mi madre de compras. Me acosté en mi cama, aliviada de que no estuvieran. Si los hubiera visto, probablemente habría estallado en lágrimas, quejándome de que Diego Javier tenía a otra mujer. La situación se habría vuelto un caos. Mi hermana mayor, de saberlo, capaz mandaba a golpearlo, sin importarle que nuestros padres siempre nos enseñaron a actuar con decoro. La familia Javier no se lo habría tragado, y hoy mismo habría empezado una enemistad entre ambas familias. Pero nuestro matrimonio con Diego Javier era falso desde el principio. Negro sobre blanco, el contrato decía claramente: no interferir en asuntos financieros ni sentimentales del otro. Yo solo era su esposa falsa nominalmente. Cuántas mujeres tuviera afuera no era asunto mío. Ni siquiera tenía derecho a reclamarle. Solo que, últimamente, yo sola creí que parecíamos una pareja real. Como me gustaba, cada pequeño gesto suyo lo interpretaba como quizás él también siente algo. Diego Javier siempre fue bueno fingiendo. Esas llamadas dulces palabras, eso de llamarme esposa, defenderme frente a los mayores, mostrarse cariñoso conmigo delante de amigos, todo era una farsa, un espectáculo para los demás. Ni él mismo se lo creía. ¿Cómo pude ser tan ingenua? Él siempre supo separar amor y sexo. La única confundida fui yo. Después de calmarme un poco en casa, Laura me llamó, diciendo que debía volver a trabajar, había horas extra. Me compuse y regresé. En un descanso, pensé que solo quedaban 6 meses. Con sus viajes y mi trabajo, todo pasaría rápido. Diego Javier y yo ya habíamos acordado que, tras un año, anunciaríamos el divorcio a nuestras familias, usando de excusa incompatibilidad de caracteres tras un año de intentarlo. No quería complicaciones. Si seguíamos así 6 meses más, no quedaría nada entre nosotros excepto el título de ex. Regresé muy tarde. Había pasado demasiado en un día. Necesitaba tiempo para asimilarlo, y el trabajo me dejó exhausta. Cuando llegué, estaba casi fuera de mí. Subí al ascensor, arrastrando los pies, y desbloqueé la puerta con mi huella. Detrás, el ascensor se abrió de nuevo. Escuché la voz preocupada de Diego Javier. Martina, ¿por qué no contestaste? Es muy tarde. Se acercó. Sin mirarlo, respondí fríamente. Estaba trabajando.
se me acabó la batería. Era verdad, pero también lo hice a propósito. No quería ver sus mensajes. Entré y me dirigí a mi habitación. Diego Javier debió notar mi actitud, porque tras un silencio, dijo con calma. Fui a esperarte a tu oficina. Lo miré. Era mediados de julio. Calor de día, pero fresco por la noche. Llevaba una camiseta negra estampada. No era para sudar, pero tenía la nariz perlada y el flequillo despeinado. Y entonces lo noté, era la misma ropa que llevaba con esa chica en el auto. ¡Qué asco! De pronto, desperté. Cada nervio en mi cuerpo se tensó. El cansancio desapareció. Como entrando en modo batalla. No vuelvas a hacerlo, dije, voz helada, sin emoción. No es necesario. Nunca fui de andar con rodeos. Si me gustaba a alguien, lo admitía. Sin falsos orgullos. Y si los sentimientos se acababan, los cortaba de raíz. Pero últimamente, 2 personas me hicieron abandonar esa postura. Ya no más. Diego Javier parpadeó, su expresión se apagó. ¿Qué pasa? ¿Por qué ese tono?, preguntó, confundido. Su cara me recordó a la chica jugando con su cabello. No quise seguir. Me giré hacia mi cuarto. Él me agarró de la muñeca. Estás muy cansada, dijo, suavemente, como si yo fuera la irrazonable. Cuando tengas tiempo, podemos ir al campo con Adrián y los demás. Controlé mi ira, liberé mi brazo y retrocedí. Él no habló, solo me miró, como un perro asustado después de hacer algo mal. No supe si era real o otra actuación. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba nuestra respiración. Evité su mirada. Finalmente, hablé con calma. Diego Javier, creo que no hace falta decirlo. Esto siempre fue falso. Sin lo del maestro, quizás ni nos hablaríamos. Agradezco que me hayas tratado bien frente a familiares y amigos, pero cuando estamos solos, no hace falta seguir la farsa. Tú tienes tu vida, yo la mía. Antes me acerqué demasiado a tu círculo, pero ahora debemos delimitar nuestras amistades. Así, al separarnos, no habrá problemas. Quedan 6 meses. Frente a los mayores, actuaré como la esposa perfecta. Pero en privado, mejor mantener distancia. Esperé su respuesta. Pasó mucho tiempo sin que hablara. No lo miré, pero su respiración se hizo más rápida. Su sombra seguía ahí. La espera se volvió insoportable. Parecía una batalla silenciosa. Al final, cedí. Diego Javier, ¿terminamos aquí?, pregunté, formal. Sus ojos se enrojecieron. Parpadeó, como un ordenador viejo iniciando. La nariz también roja, la voz quebrada. Sabía que terminaría así. Parecía tan herido que daba lástima. No miré más. Me di la vuelta. Oí su voz detrás, casi un susurro. A finales de julio, Adrián vino a buscarme, suplicándome que asistiera a la reunión de padres en su lugar. El instituto donde estudiaba Adrián era mi alma mater, conocido por su disciplina estricta y su sólido cuerpo docente. Estaba a punto de entrar al último año de bachillerato, con una carga académica intensa. Los estudiantes de su grado habían sido retenidos hasta finales de julio, algo que rayaba en lo inhumano. Antes de las vacaciones, se llevaría a cabo la habitual reunión de padres. Normalmente, era Javier quien asistía a las reuniones de Adrián, pero esta vez, con voz lastimera, me explicó que su hermano, ahora más conocido, no podía presentarse por cuestiones de discreción. También mencionó que Diego estaba ocupado y no podía ir, así que me pidió, como su hermana mayor, que me hiciera un hueco para acompañarlo. Parecía tan desesperado que, al final, accedí. Pedí un día libre en el trabajo y fui. Al llegar, me senté en el lugar asignado y, al echar un vistazo, me sorprendió ver el rostro de Javier. Adrián sonreía con satisfacción, como si hubiera logrado su objetivo. Hizo que Javier, con una mascarilla puesta, se sentara a mi lado y añadió con énfasis. Esta mesa es solo para mí. Vosotros 2 sentaos aquí, no hay problema. Otra vez había caído en su trampa. Con otros padres alrededor, bajé la voz y gruñí su nombre completo. Adrián Sánchez. Realmente no valoras tu vida. Mi amenaza no le afectó en lo más mínimo. Hizo una mueca y salió corriendo. La profesora entró y la reunión comenzó. Mientras en el escenario se enfatizaba la importancia del último año escolar, Javier, sentado a mi lado, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir algo con mucha atención en el cuaderno de Adrián.
Curiosa, eché un vistazo y vi que, trazo a trazo, estaba escribiendo mi nombre. Cada letra era clara y definida, con una caligrafía impecable. Al levantar la vista hacia su rostro, sus ojos reflejaban una concentración absoluta, como si estuviera tallando una obra de arte. Mi corazón se aceleró, pero fingí no haber visto nada. Al terminar la reunión, era hora de comer. Adrián empezó a quejarse de hambre, y Javier, como si conociera el lugar de memoria, nos llevó a un pequeño restaurante cerca del instituto, el mismo que yo solía frecuentar cuando era estudiante. Hacía mucho que no iba. El local había sido renovado, pero la dueña seguía siendo la misma. Adrián y yo nos sentamos juntos, mientras Javier se ubicó frente a nosotros. Parecía perdido en sus recuerdos, y tras un momento de silencio, dijo: «Antes trabajé aquí, ¿te acuerdas?». Sus palabras me transportaron irremediablemente a aquel verano, cuando lo conocí por primera vez en ese mismo lugar. El aire acondicionado viejo que apenas enfriaba, el chico tímido y perdido, los compañeros prepotentes y la dueña del local, siempre mediando con buenas palabras. Una vez, Laura me preguntó por qué me obsesionaba tanto con un hombre, que nunca me había visto rebajarme a perseguir a alguien durante tanto tiempo, casi como una simp, algo que no encajaba con mi personalidad. Creo que siempre he sentido admiración por aquellos que abandonan todo para perseguir sus sueños con pasión, y casualmente, ese chico en particular encajaba perfectamente con mi gusto en cuanto a apariencia y carácter. Así que me obstiné en conseguirlo. Sabía que Javier me estaba preguntando a mí, pero en lugar de responder, apoyé la cara en mis manos y miré a Adrián, esperando su respuesta. Adrián, una vez más, hizo de mediador. Tras un segundo de sorpresa, se golpeó el muslo y dijo riendo: «Claro que me acuerdo. Hermano, ya nos contaste que antes de firmar con nuestra agencia trabajaste un tiempo aquí, ¿no?». Javier bajó las pestañas y no volvió a mencionar el tema. Al irnos, Adrián, entusiasmado, sacó su móvil y pidió que nos hiciéramos una foto juntos para el recuerdo. Dijo que quería subirla a X para presumir, ya que su hermano era bastante conocido en ese momento y era una ocasión especial. Era normal que un adolescente quisiera llamar la atención, así que no quise arruinarle el momento, aunque le prohibí que me incluyera en la foto para evitar problemas. Aceptó de inmediato, buscó el ángulo perfecto y encuadró a Javier y a él mismo. Más tarde, cuando publicó la foto, me di cuenta de que mi mano izquierda también había salido en la imagen. En el dedo anular, todavía llevaba mi alianza de matrimonio. Javier estaba en su momento de mayor popularidad, y aparte de algunos fragmentos de sus programas, casi no había fotos suyas en su vida cotidiana. Cualquier movimiento suyo generaba revuelo. Así que, poco después de que Adrián publicara esas fotos, el hashtag #fotos de Javier en la vida real empezó a trepar en los trending topics, atrayendo aún más atención. Esa noche, llegué a casa pasadas las 10 y noté que los zapatos de Antonio no estaban en la entrada. Como si el universo respondiera a mi duda, el teléfono sonó en ese momento. Era José, con quien no había hablado en días. Su primera pregunta fue extraña. «¿Estás manejando ahora?». Mientras me quitaba los zapatos, respondí. «No, ¿por qué?». Ya a otro lado de la línea se escuchaban voces y ruido de fondo. Continuó. «Tengo algo que decirte. Deja lo que estés haciendo y escucha». Sus palabras hicieron que mi corazón se acelerara. De pronto, un pensamiento aterrador cruzó por mi mente. Efectivamente, lo siguiente que dijo fue: «Antonio ha tenido un accidente de tráfico». Capítulo 10 Llegué al hospital en taxi. Durante todo el camino, yo, que siempre me había declarado atea, me encontré rezando mentalmente a cualquier deidad que escuchara, rogando que Antonio no estuviera grave. Afortunadamente, no lo estaba. Ni siquiera tenía heridas menores. Allí estaba, de pie frente a mí, completamente ileso, haciendo que mis lágrimas se secaran antes de caer. Al ver mi expresión sombría, Antonio se apresuró a explicar. «No es nada. Solo choqué por detrás y me torcí un poco la muñeca. El médico dijo que con un poco de pomada en unos días estará bien». Sus palabras sonaban como un intento de tranquilizarme. Yo seguía callada, con el rostro serio. De camino a casa, noté que el orgullo con el que Antonio me había ignorado durante nuestro distanciamiento había desaparecido. Ahora, como un perrito faldero, caminaba a mi lado, observando mi expresión con cautela, esperando que le dirigiera la palabra. Parecía que, con solo un gesto mínimo de atención por mi parte, olvidaría todo el enfado previo y se acercaría feliz. Reflexioné mucho durante ese trayecto, y de pronto, me sentí especialmente irritada. ¿Quién era él realmente?
¿Y qué éramos nosotros? La forma en que me protegía frente a sus mayores, la felicidad en sus ojos cuando hablaba de mí con sus amigos, cómo me hacía reír y también me enfadaba, su actitud sumisa cuando intentaba congraciarse, y también cómo se comportaba con otras mujeres, como las llamaba con esa voz dulce. Y yo, que creía haber superado todo, pero al enterarme de su accidente, me quedé sin aire, paralizada, asustada, con la necesidad imperiosa de verlo. Me odié por sentirme así. Quería terminar con capítulo 11 Aunque estábamos frente a sus familiares, él parecía un extraño mientras yo quedaba atrapada en medio de todo. Sonreí con indiferencia y anuncié a todos: Diego y yo hemos decidido divorciarnos. La mesa estalló en murmullos. En realidad nunca hubo mucho sentimiento entre nosotros. Después de casarnos, intentamos conocernos y adaptarnos, pero nuestras personalidades chocan demasiado. Por más que lo intentamos, no hubo resultados, expliqué con calma, repitiendo el discurso que ya tenía preparado. Así que hemos decidido separarnos. Esta noche empacaré mis cosas. El rostro del abuelo se nubló de inmediato. Iba a decir algo para calmarlo, pero antes de que pudiera hablar, él preguntó con voz grave: ¿Quién propuso el divorcio? Aunque el abuelo solía ser frío con los demás, conmigo siempre había sido amable y cariñoso. Esta era la primera vez que lo veía con una expresión tan sombría. Inconscientemente, bajé la voz. Abuelo, eso no importa. Pareció creer que mis palabras eran un intento de proteger a Diego, como si sintiera vergüenza por su nieto por empujar a la mujer a asumir la culpa. Así que, sin rodeos, se dirigió directamente a él. Diego, te pregunto, ¿quién propuso el divorcio? Por su tono, parecía estar convencido de que Diego era el culpable de haber abandonado el matrimonio. Cada palabra salió cargada de veneno, su mirada era gélida, tan distinta a su habitual expresión que, sin querer, bajé la cabeza, asustada. La presencia del abuelo era abrumadora. El salón quedó en silencio absoluto, incluso la tía de Diego, que antes parecía disfrutar del drama, adoptó una postura sumisa, temerosa de verse involucrada. Fue entonces cuando entendí que los rumores sobre la crueldad del abuelo en sus años en el mundo de los negocios no eran infundados. La tensión era palpable, como si quien hablara primero terminaría en la guillotina. Recordé mis palabras arrogantes hacia Diego, le había prometido que yo me encargaría de calmar a los mayores. No podía echarme atrás ahora. Abrí la boca con valentía, pero ni un sonido salió. Mi corazón latía descontrolado, mis dedos temblaban levemente. Me avergonzaba mi propia cobardía. ¿Se han quedado mudos? Aunque sabía que la pregunta iba dirigida a Diego, no pude evitar estremecerme. La voz autoritaria del abuelo parecía empujarme. Cerré los ojos, dispuesta a enfrentar mi destino, y abrí la boca. Fui yo. La voz serena de Diego resonó a mi lado antes de que pudiera hablar. Giré la cabeza bruscamente hacia él. El salón seguía en silencio. Lo miré, conteniendo la respiración. Estaba sentado erguido, imperturbable, sin expresión alguna excepto por el ligero palidez de sus labios. Diego no me miró, solo continuó: ella no es mi tipo, así que quería divorciarme. Hablé con ella. Mientras hablaba, un objeto voló hacia él. No tuve tiempo de distinguir qué era antes de que rozara su frente y cayera al suelo con un sonido cristalino. Una fina línea de sangre brotó de su sien. Me quedé paralizada, el corazón encogido, pero Diego ni siquiera parpadeó. Con total calma, añadió. Al principio ella no estuvo de acuerdo, se opuso con fuerza. Pero luego la ignoré deliberadamente hasta que no pudo soportarlo más y aceptó el divorcio. Al terminar, cerró la boca y se quedó inmóvil, como resignado a su suerte. Esto es un escándalo. Diego, ¿te crees muy listo para hacer lo que te dé la gana? Hoy mismo te rompo las piernas. El abuelo no se conformó con lanzar objetos, estaba a punto de volcar la mesa de la ira. En medio del caos, alguien más apareció en escena, como si buscara meterse en problemas. Era una chica con rastas rojas, top corto y minifalda, chupando un caramelo como una gamberra callejera. La reconocí al instante. ¿Qué pasa? No era una cena familiar, preguntó, confundida al ver la escena. Antes de que alguien respondiera, el hijo pequeño de un primo lejano contestó con voz infantil. El tío Diego y la tía se van a divorciar, y el bisabuelo dice que le va a romper las piernas. Sus ojos inocentes brillaban de curiosidad. Hermana, ¿qué es divorciarse? Su madre tapó rápidamente su boquita. ¿Divorcio? La chica, igual de ingenua,
miró a Diego y a mí, desconcertada. Pero hace poco, cuando me escapé de casa y vine a molestar al tío, no paraba de hablar bien de la tía. Cada vez que lo llamaba, sacaba el tema de ella. El abuelo, furioso, ignoró sus palabras. Al ver su vestimenta, su enojo aumentó. Como era de esperar, regañó a su padre, exigiendo que controlara a su hija. A los 14 años hay que vestirse como tal. Nada de pelo extravagante ni ropa indecente. Parece una veinteañera. El primo asintió rápidamente, luego arrastró a la chica fuera del salón. Antes de que la puerta se cerrara, aún se escuchaba su voz. ¿Quién te dijo que vinieras? Mira cómo vas vestida. Ya es suficiente con que me des tormento a mí, pero ahora provocas al bisabuelo. Si le pasa algo por tu culpa. Los abuelos, pálidos de furia, los adultos, caminando sobre cáscaras de huevo, y Diego, inmóvil, con sangre en la sien. No sabía cómo describir lo que sentía. Asterisco sobre cómo vi a una chica en el coche de mi falso marido, pensé que me engañaba, fingí tener a otro hombre para provocarlo, decidí terminar nuestro matrimonio falso antes de tiempo, y luego descubrí que la chica era su sobrina de 14 años. Asterisco. Vergüenza máxima. Asterisco asterisco capítulo 12 asterisco asterisco. Alineé la tirita con la herida en la sien de Diego y la pegué con cuidado. Su flequillo, aunque corto, no ocultaba del todo el apósito. Suspiré. Diego malinterpretó mi gesto. Se levantó y dijo fríamente. No hace falta que te sientas culpable. Empaca tus cosas y vete. Recordé entonces mis palabras durante la cena, asterisco esta noche empacaré mis cosas. Asterisco. Alcé la vista hacia su perfil. Bajo la luz suave, su rostro parecía bañado en una capa de serenidad, pero detecté un dejo de decepción en su expresión. Parecía una esposa maltratada. A decir verdad, no era completamente mi culpa. ¿Por qué nunca mencionaron a esa chica rebelde? ¿Por qué ella actuaba tan informal con Diego? ¿Por qué él nunca me la presentó? Y, además, ¿por qué las chicas de ahora parecen tan adultas a los 14? Pero, tampoco verifiqué los hechos antes de acosarlo. Le dije cosas crueles, lo hice creer que me iba por otro hombre, y aún así, él asumió toda la culpa frente a su familia. Bueno, quizás sí era casi todo mi culpa. De repente, tuve ganas de abrazarlo fuerte y besarlo sin parar. Diego se encerró en el dormitorio principal, mientras yo me quedaba en. Se me ocurrió una idea. Tomé mi teléfono y me paré frente a su puerta, fingiendo una llamada y hablando deliberadamente en voz alta. Laura, sí, efectivamente es mi mano en la foto, ¿cómo lo supiste? Claro, también creo que mi anillo de matrimonio es precioso. El diamante es tan grande que podría cegar a cualquiera. Sí, el poder adquisitivo de mi esposo es innegable. ¿Qué hay entre Diego y yo? No digas tonterías. Que lo perseguí antes es cosa del pasado, ya no me gusta, ahora solo tenemos una relación profesional. La última vez que nos vimos en privado fue pura coincidencia, no volverá a pasar. No hubo ningún movimiento al otro lado de la puerta. Decidí pegar mi cuerpo contra la puerta y alzar aún más la voz. Ah, sí. Mi esposo es un hombre guapísimo por todos los ángulos, de esos que aparecen una vez cada 1000 años. Y su personalidad es increíblemente buena, siempre respeta mis opiniones, me protege en todo momento, me hace reír, es maduro y serio en público, dándome todo el reconocimiento. Si él es el segundo mejor hombre del mundo, nadie se atrevería a ser el primero. De pronto, la puerta se abrió. Al perder el apoyo, tropecé y casi caigo. Adrián miró mi teléfono. Llevaba auriculares puestos y deslizó sus dedos por la pantalla un par de veces. Alzó la vista y me lanzó una mirada indiferente, pasando frente a mí sin siquiera molestarse en preguntar algo, completamente impasible. Con los auriculares puestos, probablemente no había escuchado lo que dije antes. De lo contrario, no habría reaccionado así. Me sentí desolada. Pero yo soy Martina, y mi instinto es ser más fuerte ante los desafíos. Así que me repuse rápidamente y lo seguí al vestidor. Al verme entrar, Adrián frunció el ceño, mostrando por fin algún indicio de querer interactuar conmigo. Se quitó un auricular y abrió la boca como si fuera a decir algo. Sabía que seguramente serían palabras duras, y no quería escucharlas. Así que me tapé el teléfono exageradamente, le hice un gesto de silencio y susurré, estoy hablando con Laura. Si quería hablar, tendría que esperar a que terminara mi actuación. Era evidente que Adrián no quería discutir conmigo.
Cerró la boca y estaba a punto de ponerse el auricular de nuevo cuando un tono de llamada detuvo su mano. Mi teléfono sonó de repente. Alguien me estaba llamando. Esta persona seguramente era mi enemigo en una vida pasada. ¿Por qué justo ahora? La mirada de Adrián se volvió peculiar. En esa atmósfera sofocante, rechacé la llamada. Cuando alcé la vista, justo a tiempo para ver cómo Adrián me examinaba de arriba abajo, como si quisiera verme a través de mí. La ira me estalló en la cabeza. La frustración de ser atrapada en una mentira y la humillación de ser ignorada se mezclaron. Furiosa, arrastré mi maleta y, frente a él, comencé a lanzar mis vestidos dentro. Mientras lo hacía, proclamé a gritos: si quieres divorciarnos, divorciémonos. La señorita Martina no se quedará sin pretendientes. Si te pierdo a ti, guapo y con buen cuerpo, hay miles más esperándome. Señalé a Adrián con el dedo, furiosa, y dije entre dientes: ¿quién quiere estar pegada a ti? Aparte de hacerme reír, protegerme, cuidarme, ser comprensivo, tener tacto en todo y ser decisivo, no tienes ninguna otra cualidad. Tú eres demasiado común. Ni siquiera soñé contigo cuando estabas de viaje, ni mucho menos te abracé en mis sueños sin soltarte. Mientras hablaba, la expresión inicialmente alarmada de Adrián se suavizó gradualmente. Para cuando terminé, incluso tenía una sonrisa de oreja a oreja, como si alguien le hubiera metido una percha en la boca. Dicho esto, me di la vuelta, di 2 pasos enérgicos y arranqué bruscamente una camisa blanca de la percha. La voz profunda y melodiosa de Adrián sonó detrás de mí: esa es mía. Con un tono entre resignado y cariñoso. Lo sé. Pero hueles tan bien que quiero llevar tu aroma conmigo. Seguí tomando más de su ropa. Adrián se acercó y me abrazó por detrás, susurrándome al oído con dulzura: señorita, ¿puedes portarte bien? Me calmé al instante. Después de un momento de silencio, bajé las pestañas y me disculpé sinceramente en sus brazos. Adrián, lo siento. Antes pensé que tenías a otra mujer, así que decidí fingir que yo también tenía a otro hombre. Solo quería molestarte. Ya no me gusta para nada. Adrián me apretó un poco más y dijo con suavidad: lo sé. Escuché cuando fingías esa llamada frente a mi puerta. Pregunté con un dejo de resentimiento: si me escuchaste, ¿por qué fingiste no reaccionar? Adrián guardó silencio unos segundos antes de responder, porque no estaba seguro si decías la verdad o solo querías burlarte de mí, ver mi reacción incómoda al creerlo. ¿Y cómo supiste que esta vez era verdad?, pregunté. Porque parecías un gato enfurecido. Temí que fueras a hacer un agujero en la pared. Adrián soltó una risita. Me estaba burlando de nuevo, pero esta vez no le di un golpe simulado. En cambio, me reí con él. Me di la vuelta y lo miré, llenando mi corazón y mi vista con él. Adrián, eres increíble, más de lo que jamás imaginé. No quiero divorciarme de ti. Lo abracé por la cintura, mirando sus ojos oscuros como tinta, y expresé mis sentimientos más sinceros. No quiero divorciarme en medio año, ni en muchos medios años más. Para mi sorpresa, los ojos de Adrián se enrojecieron al instante, brillando con lágrimas, conmovedores. Me desconcerté y, nerviosa, intenté consolarlo. ¿Quieres saber qué otras cualidades tienes? No terminé antes. ¿Cuáles?, preguntó con voz ronca. Eres fácil de complacer. ¿Qué más? Tú, aguantas mucho en la cama. El giro fue abrupto, pero logré hacerlo reír. Su cabello negro ligeramente húmedo era sexy. La herida en su ceja era sexy. Sus ojos, nariz, labios, línea de la mandíbula y nuez de Adán, todo era súper sexy para mí. Adrián era pura testosterona caminante, y me volvía loca. Al siguiente segundo, ya no pude controlarme y lo besé. Capítulo 13. Julio ardiente, agosto interminable. Miré el calendario en el escritorio. La fecha marcada con un pequeño corazón era el cumpleaños de Adrián, en una semana. Mi teléfono vibró. Mi hermana me envió un emoji de check. Sonreí de inmediato, tomé el teléfono y corrí al pasillo para llamarla. En cuanto contestó, le expresé mi gratitud con entusiasmo: gracias, hermana. Eres la mejor, una verdadera superheroína, con poderes divinos. La situación era esta: con el cumpleaños de Adrián acercándose, me esforcé por encontrar el regalo perfecto. Pero después de buscar hasta cansarme, nada me convencía. Finalmente, encontré un par de gemelos que me encantaron, pero una chica los compró antes. Desde pequeña, mis padres siempre me decían que en casa, con las personas más cercanas, podía permitirme caprichos,
pero en todo momento debía considerar el panorama general, saber comportarme según la ocasión y entender los modales. Estas palabras las escuché toda mi vida, pero nunca las cumplí tan bien como Javier, quien creció solo en el extranjero desde pequeño. En la oficina, los colegas exclamaban lo deliciosos que estaban los pasteles. Para hablar en privado, Javier y yo nos dirigimos al extremo del pasillo, cerca de la salida de emergencia. Mirándolo fijamente, contuve una sonrisa que no podía evitar y le pregunté: ¿por qué viniste hoy de repente? Javier arqueó una ceja, respondiendo con tono juguetón: quería ver lo duro que trabajas, para decidir cómo recompensarte esta noche. El significado oculto era más que obvio. Enrojeciendo, le golpeé el brazo y, tras asegurarme de que nadie nos escuchaba, le reprendí en voz baja: Javier, cuida tus palabras. Esta actitud burlona era completamente distinta a la imagen madura y serena que había mostrado frente a mis compañeros. Javier exageró un gesto de dolor, llevándose la mano al brazo y acusándome dramáticamente. Solo quería recompensarte y me golpeas. Hizo una pausa y, como un niño malcriado, añadió con tono infantil: esta noche no te abrazaré para dormir. Como si yo estuviera desesperada por dormir con él. Podemos dormir en camas separadas, repliqué, dándole un pellizco suave en el brazo, frustrada. No te des tanta importancia. Después de bromear un rato, Javier me envolvió en sus brazos, acariciándome el pelo con ternura mientras murmuraba: mañana tengo que viajar por trabajo, casi una semana. Oh, respondí, desanimada, preocupada porque su cumpleaños caería durante ese viaje y perdería el primero desde que estábamos juntos. Vaya, qué tono más triste, dijo Javier, intentando animarme con una sonrisa pícara. ¿No irás a abrazarme en sueños otra vez sin soltarme? Eres insoportable. Él rió bajito, con la alegría despreocupada de un adolescente. Luego, separándose un poco, me miró con seriedad y dijo: yo soñaré contigo. Sus ojos brillaban como estrellas, y mi corazón volvió a latir con fuerza. ¿Quién va a creer tus mentiras? Respondí, contradiciendo lo que realmente sentía. Javier siguió sonriendo, incapaz de borrar esa expresión de su rostro, mientras murmuró: mi esposa siempre dice lo contrario. No le rebatí, quedándome un momento más en sus brazos hasta que él, tras mirar la hora, me recordó: deberíamos volver. A regañadientes, regresamos juntos a la oficina. Al llegar a la puerta, Javier cambió por completo su actitud, encarnando la elegancia y cortesía más refinadas. Saludó a todos con educación, anunciando su partida, y añadió con humildad: Laura es bastante joven y a veces le faltan detalles, pero me ha dicho que todos han sido muy comprensivos con ella, ayudándola en lo que necesitaba. Les estoy muy agradecido. Sé que últimamente están muy ocupados, pero cuando las cosas se tranquilicen, me gustaría invitarlos a cenar. Después de acompañarlo al ascensor y volver a la oficina, los comentarios no se hicieron esperar. Una escritora con la que no tenía mucha confianza dijo: los pasteles de la dulcería real son carísimos y difíciles de conseguir. Tu esposo compró tantos, qué detalle tan lindo. Una chica del Departamento de Relaciones Externas, con quien casi no había hablado, añadió: Laura, no puedo creer que tengas mi misma edad y ya estés casada. Y tu esposo es todo un hombre exitoso, guapo y encantador. Otro preguntó: ¿a qué se dedica tu esposo? Respondí con timidez: solo tiene un pequeño negocio familiar. ¿Y alguien más, curioso, inquirió: ¿cómo se conocieron? ¿Él te conquistó? Decidí ser sincera. Fue un arreglo familiar. Simplemente, sucedió. Vaya, qué envidia, exclamaron. Ximena, que había escuchado todo, se acercó de repente y susurró misteriosamente: Laura, ¿por qué siento que tengo un secreto gigantesco que guardar? La miré con exasperación. Cuando descubrí que tu matrimonio era falso al principio, sentí lo mismo. Abrí la caja de pasteles que Javier me había traído y le metí uno en la boca. Ximena, mientras masticaba, dijo como si hubiera tenido una revelación: ya sé. Me encanta ser la única que conoce el secreto. Y luego, soltó otra bomba. Cuando te quedes embarazada, soy la primera en saberlo, ¿eh? Déjame guardar este secreto también. Casi me atraganté con el pastel. Asterisco asterisco capítulo 14 asterisco asterisco. Llegamos a casa a las 8:30 de la noche. Nuestro jefe, viendo lo agotados que estábamos, tuvo la inusual compasión de dejarnos terminar la jornada, con la condición de que al día siguiente volviéramos llenos de energía.
Javier creía que terminaría a las 10 de la noche y había prometido esperarme en la oficina. No le dije que saldría antes, y al llegar, lo encontré en el balcón del dormitorio principal, hablando por teléfono. Estaba absorto en la llamada, apoyado en la barandilla mientras miraba hacia afuera. Pude ver la suave sonrisa en sus labios. Después del tenso banquete familiar, su sobrina lejana parecía haber recibido una buena reprimenda y las llamadas entre ellos habían disminuido drásticamente. Últimamente solo hablaban ocasionalmente. Sin interrumpirlo, me cambié a la habitación de invitados y me senté frente a la computadora, reflexionando sobre nuevas ideas para el programa. Cuando salí, Javier ya estaba dormido en la cama principal, con el teléfono apagado junto a él. Cubrí su cuerpo con una manta con cuidado y me senté a observarlo detenidamente. El cansancio se notaba en las ojeras marcadas bajo sus ojos. Con el corazón apretado, besé sus labios suavemente. Al ir a la cocina a lavar fruta para él, descubrí que el grifo estaba roto y no salía agua. Recordé que tenía el número del técnico en su teléfono, pero no quería despertarlo. Así que tomé su móvil y me dirigí a la sala. Aunque conocíamos nuestras contraseñas, nunca habíamos revisado los teléfonos del otro. Esta era la primera vez que abría el suyo. Al revisar sus llamadas recientes, me quedé paralizada. Deslizando el dedo, vi que, periódicamente, llamaba a un mismo número. Incluso durante nuestro distanciamiento por el malentendido, lo hacía casi a diario. Y el contacto estaba guardado como mamá. Incrédula, marqué el número. Una voz robótica y fría respondió. El número al que ha llamado no existe. Por favor, verifique y vuelva a intentar. Confundida y alarmada, recordé a su amigo de toda la vida, Adrián, y rápidamente lo llamé para preguntarle. Tras escuchar mi duda, Adrián guardó sil. Agarré el teléfono y las lágrimas comenzaron a caer apenas escuché. Para cuando colgué, temblorosa y agradeciendo a Diego Sánchez, ya no podía ver claramente. No podía imaginar cómo habría sido para Adrián García estar en un lugar completamente desconocido, pasando por situaciones terribles. Cómo habría soportado esas noches oscuras y aterradoras. Los recuerdos inundaron mi mente como una marea, y entonces entendí que todas las señales habían estado ahí todo el tiempo. Ahora tenía sentido por qué Adrián me llamaba tan seguido durante nuestro distanciamiento, hablando en voz baja, prolongando las conversaciones. Estaba buscando consuelo en la madre que más confiaba, preguntándole qué debía hacer. Volví a abrir su teléfono y entré a mensajes. En el chat con mamá, solo había mensajes enviados por él, cada uno marcado con un signo de exclamación rojo. Ninguno había sido entregado. Todos eran palabras dirigidas a la madre que tanto extrañaba. Asterisco mamá, hoy fui a la empresa de Martina. Se puso muy feliz de verme. Siento que también me ama con todo su corazón, asterisco. Asterisco mamá, Martina y yo nos reconciliamos. Ja ja ja, todo fue un malentendido, asterisco. Asterisco Martina quiere divorciarse. Tiene a alguien más, asterisco. Asterisco sigo distanciado de Martina. Parece que me odia. No sé qué hacer, asterisco. Las lágrimas caían gruesas. Sabía que si seguía leyendo no podría contener el llanto, además de que estos eran sus pensamientos más íntimos para su madre. Me sentí culpable por invadir su privacidad. Fui al baño y tardé 20 minutos en calmarme. Me lavé la cara, me compuse y regresé a la habitación. Apenas dejé el teléfono en la mesita, Adrián despertó. Al abrir los ojos, pareció desconcertado. Martina, ¿cuándo llegaste? ¿Cuánto tiempo dormí? Me acosté a su lado, sonriendo. Regresé antes. No te lo dije. ¿Por qué tienes los ojos rojos? Con su habitual perspicacia, notó mi mirada hinchada mientras me pellizcaba suavemente la cintura. Ante su preocupación, sentí que las lágrimas volvían. Me enterré en su pecho para que no notara nada. Acabo de ver una película muy triste. ¡Qué vergüenza!, murmuré, abrazándolo fuerte. No llores más, dijo, acariciando mi espalda con su mano grande. Luego me miró y, juguetón, añadió, te ves horrible. Adrián García. Hoy sí te voy a callar, dije, frunciendo el ceño. Me rindo, me rindo. Asterisco asterisco, capítulo 15, asterisco asterisco. Esta temporada del programa estaba por terminar. Solo faltaban 3 grabaciones más. Hoy era un episodio especial, una reunión con todos los invitados en una cafetería. Javier Estrella, siendo reservado por naturaleza, se mostraba aún más tenso frente a las cámaras. Después de saludar a los demás,
Se sentó rígidamente en el sofá, casi sin hablar. Afortunadamente, uno de los invitados, habituado a los programas de variedades, bromeó: ¿sigues la línea del chico misterioso? Por eso le gustas a las chicas. Los demás siguieron el juego. Uno dijo que a Javier lo querían por su talento. Otro bromeó que el estilo chico frío solo funciona si eres guapo, de lo contrario eres un viejo raro. El primer invitado fingió enojarse, diciendo que lo estaba insultando. Todos rieron, incluyendo Javier, quien esbozó una pequeña sonrisa. En medio del buen ambiente, otro invitado le preguntó: Javier, con tu talento y looks, seguro tienes muchas pretendientes. Javier negó con la cabeza. ¿Cómo? No seas tímido. Él apretó su taza, bajó la mirada y dijo, con un tono autocrítico: soy aburrido. Mis amigos dicen que soy frío, difícil de entender. Calló unos segundos, acariciando la taza, como pensativo. Luego, abruptamente, añadió: una vez, una chica increíble se interesó en mí. Yo revisaba el guión, pero al oír eso, levanté la vista instintivamente. Nuestras miradas se encontraron. No supe interpretar su expresión, solo percibí un destello de esperanza. Mantuve mi rostro neutro y levanté el guión, indicando que debían seguir el flujo planeado. En un momento, el micrófono de Javier dejó de funcionar. Como el ambiente era bueno, el director detuvo la grabación. Al verme, me pidió que lo cambiara rápidamente. En todo este tiempo, nunca le había colocado un micrófono a Javier. Aunque era parte del trabajo, siempre lo evitaba por nuestro pasado. Pero esta vez no había opción. Tomé un micrófono y me acerqué. Él llevaba una sudadera, por lo que el micrófono estaba oculto bajo la tela. Cambiarlo implicó cierto contacto físico. Fue rápido. Al terminar, Javier me miró y susurró: gracias. No respondí. Regresé a mi lugar y la grabación continuó. Al terminar, hablé largo rato con el director, quien finalmente respetó mi decisión. Al día siguiente, me levanté temprano para correr, pedí a la empleada que limpiara la casa y fui a recoger algo. Por la noche, esperé en la oscuridad de la sala hasta escuchar pasos familiares. La puerta se abrió. Con un pastel de cumpleaños en las manos, me acerqué: Adrián García, feliz cumpleaños. Él entró, visiblemente agotado, pero su cansancio se transformó en sorpresa y emoción. Sus ojos brillaban como estrellas. Sé que dices que no te gusta celebrar, pero quería hacerlo por ti, dije, sosteniendo su mirada. Adrián, que estés en mi vida me hace sentir muy afortunada. Tu nacimiento tiene un gran significado para mí. Martina, yo. Su voz se quebró, abrumado. Aunque siempre bromeaba, en momentos sinceros como este, se mostraba vulnerable. Le pedí que soplara las velas para evitar que se emocionara más. Obedeció, y luego me miró con ojos de cachorro. Intenté prender las luces para que probara el pastel, pero él dijo: está dulce, muy dulce, sin haberlo probado. Lo dejó a un lado y, en la penumbra, tomó mi muñeca para atraerme hacia él. Después de bañarnos, Adrián me secó el pelo. Mirándonos en el espejo, a él, serio y concentrado, no pude evitar reír: qué guapo es mi esposo. Él levantó la vista, dejó el secador y, acercándose a mi oído, dijo solemnemente: yo también lo creo. Esperaba que respondiera que hermosa es mi esposa, pero no. Molesta, golpeé su pecho. Él solo sonrió, burlón. Al verlo ahora, recordé al niño que alguna vez fue, pequeño, encogido en la oscuridad, aferrado a un teléfono, ignorando una voz fría mientras le hablaba a su madre en el cielo. Conteniendo la tristeza, pregunté: ¿fue muy duro estudiar solo en el extranjero? Fue tolerable. Conocí gente amable que me ayudó, respondió livianamente. No insistí. En cambio, dije en tono infantil: yo también soy amable. Yo también puedo cuidarte. Él jugó along: sí, sí. Gracias. Tras una pausa, adopté una actitud de señorita engreída y pregunté: vamos, dime, ¿cuándo empezaste a tener malas intenciones conmigo después de casarnos? Era solo una pregunta al azar, pero pude ver claramente cómo se quedó paralizado, sus orejas se enrojecieron al instante y su mirada se volvió evasiva. Diego, te estoy hablando, dije, aún más curiosa, mientras pellizcaba su oreja, que ya estaba roja como un tomate. Pasaron varios segundos sin que respondiera. No me digas que, titubeé antes de plantear mi suposición, ¿no me gustabas incluso antes de casarte conmigo? Diego pareció sentirse descubierto, apartó el rostro y, terco como una mula, murmuró: solo era una pequeña atracción. Eres un cobarde, Diego.
No voy a dormir contigo esta noche. Agarré la manta e hice ademán de levantarme, pero él, alarmado, me sujetó del brazo, enterró la barbilla en mi cuello y confesó: Isabella, me gustas. Me gustabas incluso antes de que nos conociéramos oficialmente. Y así, escuché su historia. Capítulo 16. En la quietud de la noche, me acurruqué obedientemente en los brazos de Diego, escuchando en silencio su relato. A los 10 años, un accidente le arrebató a sus padres, lo que provocó un gran caos dentro del conglomerado familiar Sánchez. No faltaban aquellos que acechaban como lobos. Su abuelo, para protegerlo de ese ambiente, no tardó en enviarlo al extranjero. Allí permaneció hasta terminar la universidad, y solo llevaba 2 años de haber regresado. Durante esos 2 años, aparte de sus abuelos que siempre lo protegieron, el resto de la familia Sánchez no dejaba de atacarlo, ya fuera directa o indirectamente. Aunque ya estaba acostumbrado a las burlas y el desprecio, aquella ventana rota en su corazón aún silbaba con el viento ocasional. En esos 2 años de regreso, asistió a innumerables fiestas de cumpleaños, cócteles, bailes, cenas, exposiciones de arte, subastas y estrenos de películas. En esos eventos, escuchó comentarios sobre todo tipo de personas, incluidos los bienintencionados que querían presentarle posibles novias. El primer nombre que mencionaron fue el mío, pero el prefijo que usaron fue la persona que jamás debes buscar. La segunda hija de los Martínez, con un físico, inteligencia y antecedentes envidiables. Lástima que, quizás malcriada por su familia, tenía un carácter difícil, nada dulce o sumisa, propensa a perder los estribos al menor disgusto. En resumen, si alguien la golpeaba una vez, ella devolvía 10. Una auténtica drama queen. Si la eliges como novia, te espera un infierno. Esa fue la descripción que le dieron. Y la recordó. ¿Cómo olvidar a alguien tan memorable? Más tarde, me vio en 2 ocasiones en distintos eventos, apenas cruces fugaces sin mayor interacción. La tercera vez fue en un cóctel. Pasé a su lado con el vestido recogido, la mirada al frente, y él pensó que mi expresión altiva coincidía perfectamente con las descripciones. Pero los cócteles no son solo para beber. Tras una conversación cortés con algunos veteranos, se retiró a un rincón para ordenar sus pensamientos, justo cuando escuchó a un grupo de chicas cotilleando sobre él en el balcón. Al principio eran comentarios inocentes, pero pronto derivaron en rumores infundados que ellas narraban como si fueran hechos. Ya estaba acostumbrado, así que decidió irse, hasta que una voz femenina cortó el aire. Con tanta habladuría, ¿por qué no se dedican a triturar carne? El tono era desafiante, lleno de desdén y un dejo de burla. Y entonces me vio, con esa actitud arrogante que tanto habían descrito. Su tolerancia al alcohol nunca fue buena. No supo si fue por las copas que tomó para mostrarse respetuoso con los veteranos o porque mi comentario le resultó genuinamente gracioso, pero no pudo evitar reír. La siguiente vez que me vio fue en una cafetería. A través del ventanal, observó cómo mi equipo y yo grabábamos exteriores. Montamos el equipo, explicamos amablemente a los transeúntes y comenzamos a filmar. Era invierno, y un frente frío azotaba la ciudad. Me vio encogida dentro de un abrigo enorme, solo mi cola de caballo asomando, con las mejillas enrojecidas por el frío, soplando en mis manos. Dijo que mi rostro era inconfundible. Cuando terminamos, una compañera no encontraba su chaqueta. Como iba escasamente vestida para la escena, sin dudarlo le di la mía. Solo me la puse de nuevo cuando apareció la suya. Luego, durante el desmontaje, un compañero me golpeó por accidente, haciéndome una herida en la palma que sangró. Nadie lo notó. Solo él. Para su sorpresa, no dije nada y seguí cargando el equipo. Después, entré a la cafetería y compré café caliente para todos. Ahí comprendió que tal vez me había juzgado mal. Poco después, su abuelo consultó a un astrólogo, quien predijo una gran calamidad en su vida. La solución, según el vidente, estaba en alguien 2 años menor que él, con un destino marcado por la madera, yo. Décadas atrás, el patriarca Sánchez había salvado la vida a 3 miembros de mi familia. Sin él, mi abuelo no existiría. Aunque con los años sus caminos se separaron por diferencias, esta vez el abuelo Sánchez visitó personalmente a mi abuelo para hacerle un humilde pedido. Tras mucho reflexionar, mi abuelo accedió. Aunque Diego consideraba absurda esa superstición en pleno siglo XXI, cuando supo que la elegida era yo, por alguna razón, aceptó en silencio. Para él, daría igual con quién casarse. ¿Por qué no con una mujer que le resultaba atractiva y hasta le gustaba un poco? El día que nos conocimos formalmente, él llevaba un suéter de cuello alto con pantalones informales,
un abrigo gris largo y el cabello impecable. Me vio entrar, con evidente mal humor pero forzando una sonrisa educada. Disculpe, ¿es usted el señor Sánchez? Lo siento, no sé cómo llegamos a esto, me dijo después de charlar un rato. ¿Hay alguna solución?, pregunté. Podríamos firmar un acuerdo, propuso. Un matrimonio falso. Es la única opción viable. Mintió. Había una segunda opción. Si él se negaba rotundamente a casarse conmigo, su abuelo no podría obligarlo. Pero algo en él lo hizo seguir ese pequeño impulso. Y luego, pregunté, acurrucada contra su pecho, dibujando círculos en su torso. Luego nos hicimos cercanos, y a menudo me declaraba bajo la excusa de bromas, susurró cerca de mi oído, con voz risueña. ¿Y después? Después tú también empezaste a gustarme y dijiste que me cuidarías. ¿Y luego? Luego deberíamos dormir. Tengo mucho sueño. Diego, ¿cómo te atreves a evadirme?, protesté, clavando un dedo en su pecho. Me acarició el pelo, me calmó con su paciencia habitual y me arrulló para dormir. Pero a los 10 minutos, abrí los ojos de nuevo. Recordé que aún tenía preguntas sin responder, así que lo desperté otra vez. Diego, el día después de nuestro primer incidente, desapareciste de repente, dije curiosa. ¿Era un viaje de negocios real o una excusa? ¿De dónde sacas tanta energía?, murmuró, evitando la pregunta llave. No quería contestar, pero Javier, con una sonrisa astuta, tomó el teléfono y lo acercó a mi oído. Al otro lado de la línea estaba la voz de Diego, preguntándome si me había retirado del programa por su culpa. Antes de que pudiera responder, Javier, justo en ese momento, mordió suavemente mi oreja, haciéndome soltar un leve ay. Diego, desde el teléfono, me preguntó por qué no decía nada. Le lancé una mirada furiosa a Javier, que seguía jugando, y me recompuse para decirle que ahora estaba ocupada y que hablaríamos más tarde. Luego, le arrebaté el teléfono y colgué. Antes de que pudiera reprocharle, Javier se adelantó y admitió su error, aunque con una actitud despreocupada y nada sincera. Celos. Fue venganza, dijo. Y, por alguna razón, esa expresión traviesa suya me pareció tan adorable que no pude evitar reírme. Eres tan infantil. Ah, sí. Levantó una ceja con aire provocador. Su beso descendió aún más. Esa noche teníamos una cena con los abuelos y algunos familiares cercanos para celebrar el cumpleaños de Javier. Obviamente, había que vestirse formalmente. En el vestidor, mientras le ajustaba la corbata y le colocaba los gemelos, los mismos que le había regalado para su cumpleaños, él me ayudó a subir el cierre del vestido y me colocó el abrigo sobre los hombros. Afuera, el cielo se oscurecía y una brisa fresca soplaba suavemente. Al llegar al lugar, Javier me tendió la mano, con una sonrisa pícara y juguetona en los labios. Señora Sánchez, ¿ya has pensado qué imagen vamos a mostrar esta vez delante de los mayores? Apreté su mano fuerte y, con la cabeza ladeada, le sonreí. No hace falta pensar. Solo seamos nosotros mismos. Fin del texto principal. Asterisco asterisco capítulo 18, extra, la historia de Diego asterisco asterisco. Hoy es 23 de diciembre, el día de la gran ceremonia anual de música. Estoy sentado en el camerino, con el premio que siempre soñé, el de mejor productor, sobre la mesa de maquillaje. Cuando la cámara enfocó mi rostro, cuando anunciaron mi nominación, cuando el presentador dijo que el ganador era yo, cuando abracé a mis amigos más cercanos para celebrar, cuando caminé solo hacia el escenario, cuando tomé el trofeo con reverencia, cuando comencé mi discurso de agradecimiento entre aplausos que poco a poco se apagaban, todo me pareció un sueño. Ganar este premio fue un sueño que sembré en mi corazón desde joven. Con los años, esa semilla creció hasta convertirse en un árbol frondoso. Y ahora, por fin, ese árbol ha dado frutos. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de felicitación, pero mis ojos solo buscaban el chat fijado en la parte superior, que permanecía en silencio. Llamaron a la puerta. Alguien la abrió solo un poco y asomó la cabeza, con una voz educada pero distante. Señor Sánchez, ¿está listo? ¿Podemos entrar? Era ella, justo la persona de ese chat fijado. Pensé que no vendría. No sé cómo la convencieron. Tras mi aprobación, abrió la puerta para que el equipo entrara. Una vez colocadas las cámaras y ajustada la iluminación, se paró junto al equipo, revisó su teléfono y, con tono profesional, dijo: Señor Sánchez, haremos algunas preguntas sencillas. Si alguna le resulta incómoda, puede omitirla sin problema. La miré fijamente y asentí. Ha ganado el premio al mejor productor este año,
Un reconocimiento indiscutible de la industria y del público. ¿Qué le gustaría decir en este momento? Esa fue la primera pregunta. Apreté los labios, sin decir nada. ¿S.R. Sánchez está demasiado emocionado? ¿No encuentra las palabras? Intentaba salvarme. Tengo algo que decir, logré articular con dificultad. Pero no me siento cómodo hablando así delante de tanta gente. ¿Podrían salir un momento, por favor? Uno a uno, los miembros del equipo abandonaron la habitación. Hasta el camarógrafo, al ver mi expresión, se retiró discretamente. Ella también intentó irse, pero la llamé. El camerino quedó en silencio, solo nosotros dos. Allí estaba ella, frente a mí y a mi lado, el trofeo. Moví los labios, pero no sabía por dónde empezar. Tenía tanto que decir. ¿Por dónde empezar? Mi nombre real no es Diego Sánchez. Es Diego Vacío. Vacío, como el vacío absoluto. Tengo una historia familiar que, para muchos, es trágica. Mi madre murió al darme a luz, y mi padre era un borracho que siempre olía a alcohol y me golpeaba por cualquier cosa. Cuando tenía 13 años, se ahogó en un río, borracho. Me crié con mi abuela en un pequeño pueblo. Ella era mi cielo. La educación en el pueblo no era la mejor, y yo tampoco era muy estudioso. Además, soñaba con escribir canciones. Así que, tras terminar la secundaria, me fui a la ciudad a perseguir ese sueño. Al llegar a la metrópolis, me sentí perdido. Trabajé en cualquier empleo duro y sucio que encontré. Mi abuela y mi sueño eran mi mayor motivación. Pero las compañías rechazaban mis demos una y otra vez. Vivía en un sótano húmedo y oscuro. En los peores momentos, llamaba a mi abuela, y al día siguiente seguía adelante. Un verano especialmente caluroso, me lesioné la pierna. El médico me prohibió cargar peso, así que encontré trabajo en un pequeño restaurante. Servía mesas, lavaba platos, limpiaba, hacía de todo. Un mediodía, llegaron unos estudiantes, chicos y chicas, probablemente de una escuela cercana. Me acerqué para tomar su pedido. Con solo mirarlos, supe que venían de familias acomodadas. Una simple camiseta suya valía 2 meses de mi sueldo. Apenas 2 o 3 años menores que yo, pero viviendo vidas completamente diferentes. Uno de los chicos se quejó con desdén del lugar, diciendo que el ambiente era malo y que el aire acondicionado no funcionaba bien. Nadie le hizo caso. Las 2 chicas estaban concentradas en elegir su comida. Cuando terminaron, una de ellas, muy bonita, me sonrió educadamente y me dijo, gracias. La otra chica la llamó Isabella. El chico que se quejaba gesticulaba demasiado. Intenté servir con cuidado, pero no pude evitar que, de pronto, se levantara bruscamente. Lo que siguió fue su explosión de ira y los comentarios incendiarios de sus amigos. La dueña del local corrió a calmarlo y me ordenó que me disculpara inclinándome. No quería hacerlo, pero la vida ya me había arrancado todo orgullo y dignidad. Justo cuando me preparaba a inclinarme, Isabella habló con sarcasmo. Si te mueves como mosca en verano, no culpes a los demás por no apartarse. ¡Qué exigente eres! Lo dijo con una sonrisa despectiva, como si el chico le diera asco. Fue un cambio radical comparado con su actitud anterior. No esperaba que dijera algo así. El chico estalló de rabia y, olvidándose de mí, se lanzó contra ella. Isabella, ya estoy harto de ti. ¿Quién te crees que eres? No te pases. Al menos yo no me. Ella nunca vino a molestarme, ni dijo palabras de consuelo. Mientras velaba, se quedó quieta a lo lejos mirándome, diciéndome de otra manera que no estaba solo. Después de ocuparnos de los asuntos funerarios de la abuela, regresamos juntos. En el tren, ella dormía en la litera inferior, con ojeras oscuras y el ceño ligeramente fruncido, inquieta. Pensé, ella es una chica que creció siendo mimada, ¿por qué tenía que pasar por esto conmigo? La inseguridad se enraizó en mi corazón, convirtiéndose en manos invisibles que me estrangulaban, casi hasta asfixiarme. Éramos demasiado diferentes. Debía volverme mejor, alcanzar su nivel para poder hablar con ella como iguales. Ella me quería mucho. Creí que tenía tiempo suficiente, que llegaría el momento adecuado para confesarle mis sentimientos sin reservas, para que estuviera conmigo sin preocupaciones. Pero luego todo cambió drásticamente. Dijo que ya no le gustaba, que se había casado, que tenía un esposo llamado Adrián Castillo. Aquella noche me quedé en el estudio, sin dormir, tratando desesperadamente de componer, pero sin inspiración. No podía dormir. Cuando el hambre apretaba, comía algo rápido,
cuando el cansancio ganaba, cerraba los ojos un rato. El resto del tiempo pensaba en qué tipo de canción escribir, qué melodía atraería, qué letra tendría profundidad. Así pasó una semana. Todos me decían que descansara en casa, pero me negaba obstinado. Tenía muchas canciones por escribir, muchas tareas pendientes. Sentía una urgencia, sin saber exactamente por qué. Solo sabía que si regresaba, si me quedaba solo en casa, sin la música, perdería el control. Era como estar al borde de un precipicio, a punto de caer al abismo. Luego, Diego me trajo noticias. La había visto en un restaurante, diciéndole a un compañero que su matrimonio con Adrián era falso, que legalmente no era una relación real. Diego vino corriendo a contarme lo que escuchó. Al saberlo, la tensión en mi cuerpo se relajó de golpe. Acepté la invitación de su programa. Creí que aún tenía una oportunidad. Pero, fuera del trabajo, ella no hizo ningún gesto hacia mí. A veces, durante las grabaciones, después de apagar las cámaras, la escuchaba hablar con alguien con cariño, repitiendo su nombre, Adrián Castillo. Parecía que realmente estaban juntos. No quería creerlo, hasta que ella dejó el programa para evitar rumores. Entonces, no me quedó más opción. Lo extraño fue que, después de un momento, acepté con naturalidad que estuvieran juntos. Él era el nieto mayor de los Castillo, de familia adinerada, graduado de una universidad de élite, criado en una opulencia que yo ni conocía. Nació en la meta, mientras yo luchaba en la salida. Ellos eran el uno para el otro, la pareja perfecta. Debía felicitarlos. Pero en las noches silenciosas, dando vueltas en mi habitación vacía, aún sacaba el teléfono para ver si me había escrito. Yo, aún no podía resignarme. Hace mucho lo pensé, si ganaba el premio al mejor productor, me declararía con toda confianza, diciéndole todo lo que sentía. Pero al ver su rostro impasible frente a mí, el trofeo a un lado parecía perder todo significado. Media hora después, frente a un salón privado. Demasiados pensamientos, años de emociones a punto de estallar. Respiré hondo, miré sus ojos claros y, en ese silencio incómodo, hablé. Martina, me gustas. Desde hace 5 años. Eso rompió su calma. No pareció sorprendida, pero evitó mi mirada, incómoda. No quería presionarla. Es una broma, dije sonriendo. Diego y yo hicimos una apuesta. Ella también rió, cambiando de tema hacia la entrevista. Al terminar, esperé en el lobby. La vi salir del ascensor, caminar rápido hacia la entrada y luego empezar a correr. Como una niña alegre, corrió hacia él, directo a sus brazos. A lo lejos, vi como él dijo algo sonriendo. Ella fingió enojo, golpeándolo suavemente, con gesto adorable. Le arregló el cuello de su abrigo con naturalidad y subieron juntos al auto. No podía superarlo. Siempre pensaba, si hubiera sido más valiente antes, ¿sería yo a quien ella abrazaría? ¿Sería yo quien esperaría ver? ¿Sería yo el único en sus ojos? Diego seguía en contacto con ella, pero le pedí que no me contara nada. Dije que la odiaba, que no quería saber de ella. Él no insistió. Nuestros círculos apenas se cruzaban, y pronto perdí todo rastro de su vida. Tenía que olvidarla, alejarme de todo lo que la envolviera. Mucho después, la volví a ver en un supermercado. Él seguía a su lado. Ella estaba en la sección de helados, sosteniendo una caja con gesto desafiante. Lo voy a comprar y no puedes evitarlo. Él le quitó el helado fácilmente, volviéndolo a su lugar. Adrián Castillo. ¿Me haces caso o no? Antes de que nazca el bebé, solo escucho al médico, dijo, atajando su mano traviesa. Me quedé quieto, observando la escena. Así que, esperaban un hijo. Otra razón para felicitarlos. Di la vuelta, caminando rápido hacia la salida, dejando todo atrás. Como despidiéndome del pasado. Fin.